Igual 41 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Arthur sabía muy bien que David ya no podía permanecer en la banda de Van der Linde. Aunque sentía cierta reticencia en su corazón, Arthur estaba sinceramente feliz por David, porque David ya había logrado la vida de sus sueños. Como mínimo, ya no tenía que vivir huyendo. Por ahora no lo sé, Arthur. Mac y yo llevamos 8 años en la banda. Irnos de repente nos genera mucha reticencia. Sí, si Dutch no vuelve a hacer ninguna tontería, entonces no abandonaré la pandilla. Consideraré este lugar como un refugio para todos, en caso de que algún día alguien no pueda quedarse más tiempo o ya no quiera vivir huyendo. Entonces ven a Valentine. Mis puertas siempre estarán abiertas para ti. Las palabras de David hicieron que Arthur se sintiera un poco sentimental. Sabía que si Dutch no causaba problemas, seguiría siendo Dutch. Arthur pensó que esto era bueno. Al menos todos tendrían un plan B entre los que elegir. Tras observar la influencia de David en Valentine, creyó que, en poco tiempo, David realmente podría brindarles protección. Seguimos siendo hermanos, David, incluso después de que dejes la pandilla. Si necesitas mi ayuda para algo, no dudes en contactarme. Si es posible, espero que no se lo cuentes a Dutch demasiado pronto. ¿Sabes, David? Podría desestabilizarlo aún más. Creo que Osias se alegraría mucho si supiera de tu situación. Siempre ha deseado que todos pudieran encontrar una buena salida en lugar de tener que huir sin cesar. Los sentimientos de Arthur hacia Dutch eran los de un hijo hacia su padre. Incluso al final, Arthur nunca abandonó la banda. Por supuesto, siempre seremos hermanos, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. David sintió una afinidad natural por Arthur, quizás debido a factores relacionados con su cuerpo original, así como a recuerdos de su vida pasada. Dejando a un lado las emociones, un Arturo sin tuberculosis sería sin duda el mejor tirador del oeste. Tal poderío en combate le permitiría casi con toda seguridad salir victorioso en cualquier batalla a pequeña escala. David era diferente. Aunque ahora también formaba parte de las filas de los tiradores de élite del oeste, no podía estar seguro de cuál era su propio límite de crecimiento. Para alcanzar la fuerza de Arthur en su etapa final, era necesario luchar constantemente y sobrevivir en situaciones de vida o muerte para crecer rápidamente. David no iba a seguir ese camino. En esta nueva era, por muy poderosa que fuera la fuerza de un individuo, no podía detener la marea del progreso. Solo comprendiendo la tendencia general se podía estar a la vanguardia y convertirse en un pionero de la época. La banda de Van der Linde fue simplemente la cúspide y el último resplandor de la era de los vaqueros en el oeste. Arthur se atrevió a ir a salvar a Mika no solo porque era hábil y valiente, sino también porque Strawberry Town no tenía una fuerza policial muy fuerte. En Strawberry Town, que era incluso más pequeña que Valentine, toda la fuerza policial no superó la docena de personas. Cuando estaban a punto de llegar a Strawberry Town, los tres redujeron la velocidad. David, tal vez deberíamos tener un plan, dijo Arthur tras pensarlo un momento. No tenía ninguna buena idea en mente, así que quise preguntarle a David. O tal vez deberían primero evaluar la situación en Strawberry Town. David dijo con una sonrisa. Arthur, no te preocupes, tengo un plan. Solo sígueme en un momento. A Arthur no le gustaba mucho pensar en esas cosas. Oír que David tenía un plan lo tranquilizó. Confiaba en el plan de David igual que confiaba en el de Dutch. En su corazón, vio reflejado en David el reflejo del antiguo holandés. Igualmente ambicioso, lleno de confianza, con ojos que revelaban la luz de la sabiduría. Tras partir de Valentina al mediodía y espolear a sus caballos hasta Strawberry Town, ya era de noche cuando llegaron. Strawberry Town parecía bastante tranquila por la noche. Los tres entraron lentamente en el pueblo a caballo. El pueblo de las fresas, la comisaría era muy visible, justo en la intersección central. Claro que, en realidad, Strawberry Town era mucho más que esos pocos edificios. Primero vayamos a la comisaría. Esa rata debería estar en la cárcel que hay detrás de la comisaría. Voy a hablar con el sheriff. Quizás podamos resolver esto sin tener que usar las armas. Arthur y Mac no pusieron objeciones. Simplemente siguió a David. Tras atar sus caballos, los tres entraron en la comisaría.
Hola chicos, ¿necesitáis ayuda? Tras entrar, el oficial de servicio los saludó a los tres. David ascendió. Oficial, tengo un asunto que me gustaría tratar con su sheriff. El agente no le dio mucha importancia y se puso de pie. Sígame entonces. El sheriff está en la oficina de atrás. Dentro de Strawberry Town en la comisaría, se podían ver muchos carteles de recompensas. El cartel de Dutch estaba pegado en el lugar más visible. Su recompensa era de $500. Entre los carteles donde el precio promedio era de unas pocas docenas o incluso poco más de $10, este de $500 realmente llamó la atención. Pero aparte de Dutch, no había carteles de recompensa para los demás miembros de la banda. Esta era la situación actual en Occidente. Debido a la gran cantidad de pandillas, normalmente solo se publicaban y buscaban los carteles de los líderes de las pandillas. La banda de Van der Linde era así simplemente porque tenía pocos miembros. Otras bandas solían tener cientos. Si publicaran carteles de todos, probablemente toda la comisaría estaría cubierta de ellos. Sheriff Reed, hay un caballero aquí que quiere hablar con usted. Oh, déjenlo entrar. David empujó la puerta y entró. En el interior, el sheriff Reed tenía un cigarro en la boca y leía un periódico a la luz de una lámpara de queso. Al ver a David, el sheriff dejó el periódico y dijo con una sonrisa: Señor, me resulta familiar. Me pregunto si puedo ayudar en algo. Por supuesto que me resultaba familiar. Al fin y al cabo, era un criminal buscado de Blackwater Town. Aunque no se habían colocado carteles de recompensa, el sheriff tenía sin duda el expediente personal de David en sus manos. Davie Callender. El sheriff Reed debería haber oído hablar de este nombre. David dio su nombre real sin dudarlo. En este pueblo fresa, no necesitaba ser demasiado precavido. El sheriff Reed quedó momentáneamente atónito antes de reaccionar rápidamente, gritando con severidad: Mierda, un criminal buscado de Blackwater Town. ¿Quién te dio el valor para pararte justo delante de mí? Sus palabras fueron duras, pero su voz no era fuerte, y el sheriff Reed no hizo ningún otro movimiento. Tras investigar a la banda de Van der Linde, el sheriff Reed sabía muy bien que se trataba de un criminal despiadado con innumerables vidas en peligro. Por supuesto, lo más importante era que el sheriff Reed no creía poder someterlo en esa habitación tan estrecha. Esto no era un juego. Era la realidad. En la mayoría de los casos, la gente prioriza su propia seguridad. Sheriff Reed, por favor, cálmese. He venido a hablar de negocios, no a causar problemas. El sheriff Malloy de Valentine me pidió que le transmitiera sus saludos. David habló con expresión tranquila. Al oír el nombre de Malloy, la expresión de Reed se relajó notablemente. Te lo advierto, David, ni se te ocurre causar ningún problema grave en Strawberry Town. Si sabes lo que te conviene, deberías irte ahora mismo, inmediatamente. No quiero colaborar con un criminal buscado. Ryder dio una calada a su cigarro y volvió a sentarse, aparentemente sin interés en tratar con David. David simplemente se escuchó, sacó 5 billetes de $100 de su bolsillo y los colocó sobre la mesa. Sheriff Reed, esto es solo una pequeña muestra de mi agradecimiento y una señal de mi sinceridad al cooperar con usted. Si el sheriff Reed habla con Malloy, sabrás que me dedico al contrabando de licor. Si estás dispuesto a cooperar conmigo, te daré $300 al mes. El sheriff Malloy recibe la misma cantidad. Por supuesto, esto es solo por ahora. Cuando mi negocio crezca un poco, podré ofrecer más. Los ojos del sheriff Reed se iluminaron al ver los $500 sobre la mesa, y no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Eso equivalía al sueldo de todo un año para él. Su expresión, que había sido hostil hacia David, se suavizó gracias a los dólares. En esta federación, los dólares pueden resolver la mayoría de los problemas. Si no pueden, simplemente significa que no hay suficientes. Este es un mundo de capitales. Por no hablar del sheriff de un pueblo pequeño, incluso el presidente necesita suficientes donaciones políticas para poder presentarse a las elecciones. Sobre todo en Occidente, a veces ser directo da mejores resultados. Ya eran los $500 o los $300 un mes después, eran cantidades que el sheriff Reed no podía rechazar. Además, tanto el cigarro como el sheriff Reed estaba fumando y el olor a alcohol que David notó al entrar sugerencia que este sheriff no era precisamente una persona íntegra.
Tras una breve vacilación, el sheriff Reed rápidamente metió los $500 de la mesa en su bolsillo. Oh, señor David, usted sabe que Strawberry Town es un pueblo donde está prohibida la venta de alcohol. Lo que me está haciendo complicar mucho las cosas. Para entonces, el rostro del sheriff Reed estaba radiante de sonrisa. Al mismo tiempo, quería negociar el precio. David negó con la cabeza. Sheriff Reed, esta es solo la cantidad inicial. Mi negocio aún no se ha expandido aquí. Una vez que esté en marcha, naturalmente habrá más. Además, el sheriff Malloy recibe la misma cantidad. Es un precio estándar. De lo contrario, se estarían infringiendo las normas. Además, Sheriff Reed, puede llamarme señor Calander. El sheriff Reed escuchó esto y supo que, por el momento, no se negociaría más el precio. Muy bien, señor Calander, creo que nuestra cooperación será muy agradable. Dado que Strawberry Town es una zona sin alcohol y no tiene bares, su negocio seguramente ganará mucho dinero aquí. David ascendió. Por supuesto, yo también vi esa oportunidad. Sin embargo, hay un pequeño asunto más que debo tratar con usted, sheriff. Tengo un amigo que, por desgracia, fue detenido y está en la cárcel de la comisaría. Si es posible, me gustaría llevármelo conmigo esta noche. Habiendo ya aceptado los $500, el sheriff Reed, naturalmente, no tenía ningún motivo para rechazar tal petición. Tomó directamente las llaves de la cárcel que colgaban de su cintura. Llevaré a los agentes de policía para que investiguen la situación. Tiene 30 minutos, señor Calander. Oh, joder, la noticia de que un prisionero se fuga mañana probablemente saldrá en los periódicos. Departamento de Policía de Strawberry. La puerta de la oficina del sheriff se abrió y David y el sheriff Reed salieron charlando y riendo. Al llegar al vestíbulo, el sheriff Reed gritó: Muchachos, tenemos trabajo que hacer. Parece que afuera hay algo de inquietud. Luke, tú quédate de guardia. El resto, síganme. El sheriff Reed se acercó a Luke, le dio una palmada en el hombro y le dirigió una mirada significativa. El agente Luke era claramente confiado del sheriff Reed y lo entendió al instante. Los demás agentes de policía también parecían haber adivinado la situación. Pronto, la comisaría, que había estado bastante animada, quedó completamente vacía. Oh, caballeros, necesito salir a fumar. Pueden sentarse aquí un rato. Tras decir eso, el agente Luke salió directamente, cerrando tras de sí la puerta principal de la comisaría. David, ¿qué está pasando? Arthur aún estaba un poco confundido en ese momento. Mac conocía perfectamente los métodos de David. Le puso la mano en el hombro a Arthur y dijo: ¿Qué otra cosa podría ser? Nuestro hermano, David, ya ha resuelto las cosas aquí. Vamos. Vayamos a la cárcel y veamos a esa rata. Arthur dijo instintivamente. Pero aún no tenemos las llaves de la cárcel. Al oír esto, David sacó un manojo de llaves, las agitó y luego se dirigió hacia la cárcel que estaba al fondo. La cárcel estaba en un calabozo en la parte de atrás. Bajando las escaleras, se podía ver 8 celdas, aunque solo había 4 prisioneros. Y el legendario Rat, Mika, disfrutaba de una suite privada. Oh, David, Mac, Arthur. ¿Vienes a rescatarme? Sabía que la pandilla no me dejaría en paz. Sentado en su celda, Mika se emocionó en el momento en que vio quién había llegado. Tenía verdadero miedo de ser arrastrado al patíbulo y ahorcado al día siguiente. David no le prestó atención y se encendió un cigarrillo. Mac maldijo directamente. Maldita rata, deberías haber sido ahorcado en la horca. Arthur bromeó. Hola, compañero. Parece que te lo pasaste muy bien anoche, ¿verdad? Mika miró a David, que lo ignoraba, y a Mac, que parecía disgustado. Sabía que su única esperanza residía en Arthur. Arthur, estás aquí para salvarme, ¿verdad? Arthur dijo. Oh, todavía no me ha decidido. Mika se puso un poco nervioso. Arthur, estás bromeando, ¿verdad? Arthur dijo sin prisa. En los últimos 6 meses, me he hartado de ti. Ahora tienes la oportunidad perfecta para callarte para siempre. ¿No crees que eso es algo por lo que deberías alegrarte? Mika era un hombre que sabía adaptarse a las circunstancias. Sabía que el único que podía salvarlo era Arthur. En cuanto a los hermanos Callander que estaban a su lado, tendría suerte si no lo mataban a golpes. Arthur, sabes que siempre te he respetado. El tono de Mika denotaba una clara súplica. Arthur también sabía que eso era suficiente.
Rescatar a Mecca era la misión que Dux le había encomendado. David gritó a Arthur. David le arrojó las llaves a Arthur con indiferencia. Había 8 llaves. Al tercer intento, se abrió la puerta de la celda. Oh, increíble. De verdad salí con vida. Mika salió de la celda con el rostro lleno de emoción. Pero entonces se quedó un poco confundido. Arthur, ¿cómo lo hicieron? No me pareció oír ningún disparo. David le quitó las llaves a Arthur. Está bien, deja de decir tonterías, rata. Es hora de que nos vayamos. Tras decir eso, David nos guió de vuelta. Mac y Arthur los siguieron, y Mika solo pudo quedarse atrás. La comisaría seguía vacía. Tras abrir la puerta, pudo ver al agente Luke fumando. Oh, señor, ¿ya terminaron? Luke se giró y preguntó con una sonrisa al oír el ruido. David ascendió, le entregó las llaves a Luke y sacó $10 para ponérselos en la mano. Gracias, oficial Luke. Saluda al sheriff Reed de mi parte. Me retiro, dijo David despidiéndose con la mano. Es evidente que Luke no esperaba recibir $10 extra de ingresos, y su sonrisa se amplió de inmediato. Señor, sin duda le transmitiré sus saludos al sheriff. Buen viaje, caballeros. Mika se encontró de pie frente al caballo de Arthur, sintiéndose algo indeciso. En realidad, cuando salió del calabozo, él había querido pedirle prestada una pistola a Arthur para matar a uno de los miembros de la banda de O'Driscoll que se encontraban dentro. Pero como David y Mac estaban allí, no se había atrevido a decir nada. Ahora que estaban a punto de abandonar Strawberry Town, se mostró un poco de reacción. Arthur, ¿me prestas un arma? Todavía tengo algunos asuntos que resolver. Confía en mí, Arthur. Mika dudó un momento, pero lo dijo de todos modos. David sabía perfectamente lo que Mika quería hacer. Le dio un codazo a Mac en el hombro y lo miró fijamente. Mac lo entendió de inmediato y le propinó una patada directa en la espalda a Mika, derribándolo al suelo. Miserable rata. ¿Acaso intentas causarnos más problemas? Si quieres morir, te vuelo la cabeza ahora mismo. En Strawberry Town, Mika había sido arrestado y encarcelado a causa de su antiguo enemigo. Ahora que estaba libre, solo pensaba en la venganza. Pero David no le daría esa oportunidad. Una patada de Mac hizo que Mika se diera cuenta de que, delante de David y su hermano, probablemente no podría lograr nada. Tras un instante de vacilación, Mika, ante la mirada de absoluto disgusto de Arthur, compartió un caballo con él. Muy bien, Arthur, primero llévate a esta rata de vuelta al campamento. Mac y yo tenemos otros asuntos que atender. David no tenía previsto regresar al campamento por el momento. Contando los días, la receta de licor casero de Benedict debería estar lista pronto. Tras haber gastado otros $500 aquí, David tenía ahora algo más de $1000 en efectivo. Ya se había gastado 2/3 de los $3000 que había obtenido con los lingotes de oro. Lo urgente ahora era poner en marcha rápidamente el negocio de la destilación clandestina. De lo contrario, sin ningún retorno de capital, todo era, por el momento, un castillo en el aire. Sí, para cuando regresara de Valentine, ese tal Benedict todavía no hubiera progresado, David tendría que considerar la posibilidad de reemplazarlo. Después de que Arthur se marchara, David se llevó a Mac y simplemente pasó la noche en el centro de acogida de Strawberry Town. Ahora que lo pienso, el empleado de esa recepción tenía otra identidad. Eso significaba ser el amante del alcalde de Strawberry Town, Nicholas Timmins. Este era el pequeño secreto del alcalde Timmins. Por ahora, el alcalde Timmins no le era de mucha utilidad a David, aunque quizás podría serle útil en el futuro, pero eso era algo que se vería más adelante. En comparación, el sheriff Reed era mucho más útil. David, siento que ahora solo soy un tonto siguiéndote a todas partes, completamente inútil, dijo Mac con un ligero grudido. En su opinión, venir a Strawberry Town significaba sin duda participar en una masacre, o incluso reemplazar a todo el personal del departamento de policía de Strawberry. Eso era lo que Mac consideraba que encajaba con el plan de David. Después de todo, durante el atraco a Blackwater Town, casi la mitad de la población fue masacrada. Sin embargo, ahora no sentía que su papel estuviera presente en absoluto. Simplemente se unía al grupo, paseando, y luego el trabajo se haría solo. Oh, Mac, hermano mío, ¿de verdad quieres vivir como un vagabundo todos los días? Un buen vino, un buen filete y tu café caliente favorito, ¿acaso no es suficiente para que disfrutes?
Rescatar a esa rata esta vez fue pura casualidad. Ya he establecido contacto con el sheriff Ride. Este es un pueblo donde está prohibida la venta de alcohol. Después de un largo día de trabajo, la gente de aquí ni siquiera puede tomarse un trago de licor fuerte para aliviar su cansancio. Mac, ¿sabes lo que esto significa? Significa que nuestro negocio de licor casero va a ser extremadamente popular aquí. David aún tenía que tener en cuenta, hasta cierto punto, los sentimientos de su hermano gemelo. Mac no tuvo más remedio que decir: de acuerdo, David. Pero nuestro negocio de licor casero ni siquiera ha comenzado todavía, y no sé cuánto tiempo tardará. Ya ha pasado casi una semana. Además, ahora mismo no tengo dinero encima. David se quedó sin palabras. Sabía perfectamente lo que Mac estaba planeando. Solo quería pedirle dinero para salir a divertirse. Tengo un plan para el negocio del licor ilegal. Aquí tienes $200, suficientes para que experimentes un tiempo. David sacó varias carteras del bolsillo de su chaqueta y se las arrojó a Mac. Mac los reconoció rápidamente y besó los billetes de dólar. ¡Oh, qué aroma tan embriagador! David, no te preocupes por mí esta noche. Voy a ir a divertirme. Con una sonrisa, Mac se metió los dólares en el bolsillo, se dio la vuelta y salió de la habitación. Después de que Mac se marchara, David también bajó. No soportaba el olor desagradable que desprendía, y además quería ver si había alguna dama agradable en la lujosa casa de baños de Strawberry Town. Por desgracia, su aspecto era demasiado lamentable. Realmente no podía soportar mirarlos. Todo era culpa de su vida pasada, donde la tecnología del maquillaje estaba en auge y las bellezas abundaban. Sin embargo, en Occidente solo existía la belleza natural, y en esos pueblos pequeños, encontrar una mujer hermosa era sumamente difícil. Conocer a Catherine en la estación de tren en aquel entonces fue ya el encuentro más hermoso. Al pensar en Catherine, David se dio cuenta de que parecía haber olvidado escribirle una carta. Después de bañarse, David pensó en un momento, luego buscó papel y un bolígrafo, y decidió escribirle una carta a Catherine. La encantadora señorita Catherine. Han pasado 17 días desde la última vez que nos vimos en la estación de tren, pero para mí, estos 17 días se han sentido como 17 años. Por favor, perdóname por escribirte recién ahora. Todo se debe a mi propia cobardía. Cada vez que pienso en el rostro de la señorita Catherine, siento una profunda inferioridad. Solo hoy he logrado enfrentarme a mis sentimientos y reunir el valor necesario para escribir esta carta. Nunca he echado tanto de menos a nadie, ya sea montando a caballo, comiendo o durmiendo. A menudo me siento bajo el cielo nocturno, observando cómo las estrellas llenan el firmamento. Todas parecen formar la encantadora sonrisa de la señorita Catherine. Cómo me gustaría volver a verte, querida y encantadora señorita Catherine. Es que hay algunas cosas de las que me resulta difícil hablar ahora mismo, y están frenando mis pasos. Espero con ilusión nuestro reencuentro. Tu amigo, David. Al día siguiente, David regresó a Valentine con Mac, al bastión de Donald. Mac, esta es tu habitación a partir de ahora. David asignó la habitación de invitados del segundo piso a Mac. De vuelta en el campamento, los dos hermanos solían dormir en la misma tienda de campaña, pero ahora las cosas eran diferentes, así que, naturalmente, las cosas tenían que cambiar. Oh, una cama grande y cómoda. Esto es mucho más cómodo que dormir al aire libre. Siento que me he convertido en una persona de clase alta. Quizás debería comprarme un traje, como un caballero. Joder, por fin se hará realidad el sueño que hemos tenido durante todos estos años. David no le prestó atención a Mac. Aún tenía que ir a la destilería clandestina para comprobar la situación. En comparación con David, Mac era más popular entre Donald y su gente. En cuanto a David, tanto Donald como sus subordinados sintieron un gran temor, a pesar de que David solía lucir una leve y educada sonrisa y vestía ropa de vaquero similar a la de ellos. Pero la sensación de que pertenecía a un mundo completamente diferente era muy evidente. Fue Mac, con su actitud despreocupada y su boca llena de palabrotas, quien hizo que todo pareciera real. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que Mac pudiera llevarse bien con esta gente. Sin embargo, justo cuando David estaba a punto de marcharse, Donald corrió hacia él, con aspecto algo asustado. Señor Callender, afuera, ellos, el detective Pinkerton, vino a buscarlo, diciendo que querían verlo.
En Occidente, nadie podía ignorar el peligro que suponía el detective Pinkerton. Su reputación resonaba en toda la Federación. Desde los niveles superiores hasta los inferiores, cualquiera que oyera el nombre de Pinkerton sentiría escalofríos. Donald tenía cierta astucia, pero era un personaje muy insignificante que dependía de algún tipo de influencia para sobrevivir en Valentine. Ante la inminente visita de Pinkerton, entró en pánico de repente. Donald, relájate, no estés tan nervioso. Por favor, invita a nuestros amigos al salón, sírveles una taza de café y diles que estará allí en breve. Al escuchar las palabras de David, Donald se fue calmando poco a poco. Baje las escaleras lentamente. David no estaba fingiendo. Necesitaba cambiarse de ropa y ponerse el atuendo de caballero de antes. Había que admitir que algunos aspectos externos eran muy importantes en determinadas situaciones. Abajo. Los que vinieron fueron, en efecto, los Pinkerton. Agente mayor Andrew Milton y su adjunto Edgar Ross. Les precede una buena reputación. Los dos permanecieron sentados en silencio en el sofá, mientras que Donald y sus subordinados, incluido Mac, estaban todos muy nerviosos. Los ojos de Mac seguían fijos en las escaleras, murmurando para sí mismo por qué David aún no había bajado. Y Donald se preguntaba si el señor Callender se habría escapado. Milton ni siquiera había terminado media taza de café, pero para Mac, Donald y sus subordinados, parecía una eternidad. Finalmente, se oyeron pasos que bajaron de las escaleras. Todos suspiraron aliviados y, de forma inconsciente, miraron hacia las escaleras. Al oírse unos pasos, vieron aparecer lentamente a David en su campo de visión, vestido con un traje impecable, un elegante sombrero de copa, zapatos de cuero brillantes y sosteniendo un bastón en su mano derecha. Su exquisita vestimenta, su temperamento singular, era algo totalmente impropio de alguien que pudiera aparecer en una región tan salvaje como Occidente. Si se dijera que fue un gran noble europeo, me temo que nadie tendría ninguna duda. Una mirada perspicaz y sabia se posó en Milton y Ross. Disculpen, señor Milton y señor Ross, los hice esperar. Espero que no me culpen por mi retraso. En cuanto David abrió la boca, tomó la iniciativa. En los ojos de Milton y Ross se reflejaba una sorpresa manifiesta. Sin duda, este era su primer encuentro con David Callender, pero David pronunció sus nombres correctamente. Como agente de Pinkerton, el agente superior Milton comprendió que probablemente David conocía su información. Sin embargo, Milton no pretendía dejarse engañar. Señor Callender, si no hubiera leído su expediente, realmente podría haber pensado que era usted un caballero civilizado, en lugar de un criminal atroz. David no se tomó un pecho las burlas de Milton. Se acercó a sentarse frente a él y luego ordenó. Mac, Donald, llévense a los demás y salgan a descansar un rato. Creo que necesito hablar en privado con los dos detectives. Donald y Mac estaban deseosos de marcharse, al igual que los otros pocos hombres. Donald miró a los dos detectives, luego hizo una reverencia respetuosa y dijo: Como deseo, señor Callender. Después de que todos se marcharon, David le dijo a Milton: Una visita tan repentina y presuntuosa no es un comportamiento civilizado. Quizás debería preguntarle al sheriff Malloy cuántos detectives de Pinkerton han venido a Valentine ya. En este lugar de New Hanover, ustedes dos caballeros deben entender una cosa. La identidad de la agencia de detectives Pinkerton no es de mucha utilidad. O, tal vez debería escribir una carta a algunos amigos del sindicato. Ya sabes, siempre han estado muy preocupados por los asuntos de la agencia de detectives Pinkerton. En la Federación, donde prima el dinero, la agencia de detectives Pinkerton no existe con el propósito de combatir el crimen. Por el contrario, los miembros a los que sirven son principalmente grandes capitalistas, magnates adinerados y terratenientes. En pocas palabras, solo atienden a los ricos. A finales del siglo XIX, los detectives de Pinkerton eran contratados por los dueños de negocios para vigilar a los trabajadores, y en ocasiones eran responsables de proteger a los rompehuelgas o de hacerse pasar ellos mismos por cuentos. También participaban con frecuencia de forma directa en la represión de las huelgas. La huelga de Homestead fue el incidente más notorio en el que estuvo involucrada la agencia de detectives Pinkerton, concretamente la huelga que tuvo lugar en la Carnegie Steel Company en Pensilvania en 1892.
Dado que el rey del acero, Andrew Carnegie, se encontraba en Escocia en ese momento y no en la Federación, el presidente de la compañía, Henry Clay Frick, asumió temporalmente sus funciones. Para sofocar la huelga, contrató a los detectives de Pinkerton para que se encargaran del asunto, y como resultado, la huelga de Homestead duró 143 días. El 6 de julio de 1892, 300 detectives de Pinkerton procedentes de Nueva York y Chicago llegaron al lugar donde los huelguistas habían ocupado la acería. Los detectives abrieron fuego contra los trabajadores, lo que provocó una tragedia con 10 muertos, 7 del lado de los huelguistas y 3 del lado de Pinkerton, y cientos de heridos. Para restablecer el orden, el gobernador de Pensilvania incluso desplegó 2 brigadas de la milicia estatal para limpiar el desorden. Debido al creciente número de incidentes sangrientos en los que se veían involucrados los detectives de Pinkerton al gestionar huelgas, el Congreso Federal aprobó la ley anti-Pinkerton en 1893, que prohibía al gobierno actuar como rompehuelgas y revocaba los poderes de ejecución judicial obtenidos por Pinkerton, con el fin de limitar el poder de los detectives de Pinkerton. La lucha contra el crimen era simplemente un pasatiempo ocasional para los detectives de Pinkerton, pero aún así, hacía que todos los criminales del oeste temieran a los detectives de Pinkerton. Sin embargo, los distintos sindicatos no les temían, pues los atroces incidentes iniciales habían provocado que todos ellos despreciaran a Pinkerton. Siempre que encontraban algún trapo sucio sobre los detectives de Pinkerton, protestaban enérgicamente. En realidad, la actual agencia de detectives Pinkerton, a pesar de un gran número de agentes cada año, porque con el declive de su negocio y su poder, ya no pueden permitirse pagar los salarios de tantos agentes. David mencionó primero al sheriff Malloy y luego sacó a relucir los sindicatos. Esto fue una supresión de Milton. Hay que decir que el efecto fue bastante obvio. Al mencionar al sheriff Malloy, las expresiones de Milton y Ross no cambiaron mucho, pero cuando se mencionó a los sindicatos, la sorpresa en sus rostros fue muy evidente. Parece que el señor David ha invertido mucho tiempo y dinero en comprendernos. Es difícil imaginar que estas palabras salgan de la boca de un criminal tan conocido. Incluso me pregunto si alguien habrá reemplazado los archivos que he leído. ¿O acaso el señor David piensa que ahora no tenemos forma de tratar con usted? Debe saber que estamos al servicio del magnate, el señor Leviticus Cornwall. Usted robó el tren del señor Cornwall, así como sus bonos. ¿De verdad cree que puede salirse con la suya? Milton miró fijamente a David y dijo en voz baja. David suena ante esto. Quizás el señor Milton debería obtener primero la autorización de las autoridades policiales antes de decir nada. Por lo que sé, algunos de los asuntos del señor Cornwall en New Hanover no han ido muy bien. En boca del señor Milton, usted sigue llamándome un criminal notorio, lo cual es muy descortés. ¿Acaso no trabajas para un criminal ahora mismo? No me digas que la agencia de detectives Pinkerton, con semejante capacidad de inteligencia, desconoce el incendio que hubo en Limapanitown en aquel entonces. Así que, no se haga el moralista, ¿de acuerdo, señor Milton? Además, señor Ross, su mirada me ofende. En la Federación, pase lo que pase, hay que basarse en las pruebas, ¿verdad? Limapanitown, ese pueblo incendiado situado no muy lejos al noroeste de Orsesoe Overlook. El cerebro detrás del incendio fue Leviticus Cornwall. En realidad, este asunto no es ningún secreto. Muchas personas de la alta sociedad saben algo al respecto, pero nadie ha molestado a Cornwalles por ello. El ascenso de la gran mayoría de los hombres ricos o magnates en la Federación nunca ha sido limpio. Está manchado con la sangre de otros. Mientras escuchaba esas palabras, Ross casi echaba fuego por los ojos. Realmente quería matar a tiros a David delante de él. Ross, deberías ser más educado. La persona que tenemos delante es un caballero. Señor Carlander, la inteligencia que usted posee realmente me ha sorprendido. Es difícil imaginar que alguien como usted se uniera a la banda de Van der Linde. En cuanto a otros asuntos, creo que no es necesario añadir nada más. El propósito de nuestra visita en esta ocasión es que el señor Carlander nos entregue a Dutch. En cuanto a los demás miembros de la banda, no los perseguiremos. Si el señor Carlander está dispuesto, creo que seríamos muy buenos socios. Además, según la información de la que disponemos actualmente, el señor Carlander ya está siguiendo un camino diferente al de Dutch, ¿no es así?
Aunque la conversación con David no transcurrió sin problemas e incluso dejó a Milton y Ross con una sensación de cierta asfixia, vieron en ella la posibilidad de una cooperación exitosa. Porque el David actual, desde su vestimenta hasta su forma de hablar y sus acciones recientes, estaba demostrando que ya no era un bárbaro, sino que estaba abrazando la civilización. La impresión que Milton tenía de David mejoró ligeramente. ¿Qué piensa el señor Milton que debería ser una persona civilizada? ¿Debería recurrir a la traición a sus amigos para mantener su decencia? No me hables de criminales. Estoy seguro de que el señor Milton sabe perfectamente qué clase de persona soy. Se avecina una nueva era. La civilización oriental se está integrando con Occidente. Al igual que la antigua gloria de los Pinkerton, nada permanece inmutable para siempre. Solo quiero sobrevivir mejor en esta nueva era, eso es todo. Pero eso no significa que pueda sobrepasar mis límites y hacer cosas que vayan en contra de mi conciencia. Por supuesto, dejando de lado los asuntos de Gutch, todavía existen muchas posibilidades de cooperación entre el señor Milton y yo. David declinó con calma. Sin importar el propósito, traicionar a Dutch no le reportó absolutamente ningún beneficio. Además, en su corazón, Arthur, John, Oseas y varios otros miembros de la pandilla eran considerados sus amigos. Después de todo, su yo original había trabajado en la banda de Van der Linde durante 8 años. Muchos sucesos del pasado permanecieron grabados en la mente de David. ¿Era Zhuangzhou quien soñaba con una mariposa, o una mariposa quien soñaba con Zhuangzhou? ¿Quién podría decirlo con certeza? No existe ninguna posibilidad de cooperación entre nosotros y ustedes, dijo Ross con frialdad. David solo irritante. ¿Quién puede decir con certeza qué sucederá en el futuro? Milton también sabía que no había ninguna posibilidad de convencer a David para que le entregara The Gutch, al menos no ese día. Señor Callender, por favor, no se tome a pecho esta visita tan repentina. Creo que tendremos más contacto en el futuro. Si el señor Callender está dispuesto a cambiar de opinión, estaremos encantados de cooperar con usted. Se está haciendo tarde. Es hora de que nos retiremos. Gracias por el café, señor Callender. Estaba realmente muy bueno. Ante la retórica de Milton, David simplemente escuchó y dijo: el señor Milton es bienvenido a visitarnos cuando quiera. Sin embargo, no me gusta mucho el café. Prefiero el té. Y señor Ross, debería aprender más del señor Milton. No sea tan impulsivo cuando se encuentre con algo. Debería ser un poco más tranquilo. Ross solo respondió con un resoplido frío. Ahora podía sentir la dureza de las palabras de David. Era claramente un criminal, pero vestía como un aristócrata. Ese tono moralizante enfureció aún más a Ross. Temía que si se quedara más tiempo, no podría resistir la tentación de sacar su arma. Pero entonces recordó el expediente de Xavier Callender, donde se mencionaba su condición de tirador de élite. Si sacaba su arma, probablemente sería él quien moriría. Al pensar en esto, Ross se puso aún más irritable. La puerta principal se abrió. Mac, Donald y varios subordinados se reunieron en el claro que había afuera. Vieron a los 2 peces gordos de Pinkerton salir con David. Entonces oyeron la voz de David. Señor Milton, señor Ross, no los acompañaré hasta la salida. Pueden volver a visitarnos cuando quieran. Quizás para entonces podamos hablar de algunos asuntos de negocios. Mi negocio está empezando y necesitaré bastantes socios. Entonces oyeron al hombre que claramente era el líder decir: señor Callender, en lo que respecta a su negocio, probablemente haya poco que podamos hacer para ayudarlo. Creo que, con tus capacidades, sin duda harás crecer tu negocio significativamente. Quizás entonces sí tengamos la oportunidad de colaborar. A lo largo de su vida, Milton se había topado con muchas personas difíciles como David, y cada una de ellas se había convertido en una figura destacada. En definitiva, los Pinkerton servían al todopoderoso dólar. Milton no vio necesidad de más burlas. Decirle unas pocas palabras de cortesía no le costaba nada. Pero si tuviera la oportunidad, trataría con David sin dudarlo. Estos matices tan complejos no eran algo que Mac, Donald o esos matones que ni siquiera sabían leer un periódico podía comprender. Si pudieran comprender esas cosas, no estarían estancados en sus puestos actuales. Para ellos, el David de entonces parecía irradiar una luz semejante a la de Dios.
Al escuchar la conversación, parecía que los peces gordos de Pinkerton no solo no tenían forma de lidiar con él, sino que además se comunicaban de igual a igual, llegando incluso a mencionar la cooperación. Esto fue simplemente, demasiado genial. Bueno, disculpen a estos brutos incultos. Solo se les ocurrieron las palabras más simples para expresar su asombro. Una vez que Milton y Ross se marcharon, Mac estaba deseando acercarse. Oh, joder, oh, David, eres un maldito genio. Eran detectives de Pinkerton, ¿y de verdad van a cooperar contigo? ¿Desde cuando tu boca es tan letal como tu arma? Si Mac no hubiera estado con David todos los días, incluso podría haber sospechado que su hermano mayor, David, había sido sustituido por otra persona. El cambio fue sencillamente demasiado grande. Era tan increíble que Mac apenas podía creerlo. ¿Podría ser porque sufrir una lesión grave en aquel entonces? Tras reflexionar sobre ello, Mac sintió que debía ser por su culpa que David se había convertido en lo que era ahora. Todavía recordaba cuando, en Butcher Creek, David se sentaba junto a su cama, vigilándolo, aturdido durante días. A menudo se quedó sentado allí, con la mirada perdida, durante todo el día sin decirle una palabra. Quizás fue a partir de ese momento cuando David comenzó a cambiar. Sin importar lo que pensara Mac, era innegable que el David de entonces era una persona muy importante. De ese tipo de delitos contra los que ni siquiera los Pinkerton podían hacer nada. Muy bien, Mac, quédate aquí. Puedes ir al pueblo a divertirte un rato. Donald, ven conmigo. David dio sus instrucciones. Aún tenía que ir a la destilería clandestina, ya que su rutina se había visto interrumpida por la repentina llegada de los Pinkerton. Vale, David, me voy a divertirme un rato. Mac quería ir al pueblo a tomar algo, así que esto le venía de perlas. La expresión de Donald se volvió aún más respetuosa, a pesar de que David dijo que no era necesario. Pero para Donald, ahora estaba siguiendo los pasos de un pez gordo al que ni siquiera los Pinkerton podían alcanzar, así que sin duda tenía que mantener el respeto. La principal razón por la que David quería llevar a Donald a la destilería clandestina era para venderle algo. Una cosa era la producción, pero otra muy distinta las ventas. No había ninguna esperanza de poder confiar en Mac. Como mucho, podría servir de guardia para los transportes. Donald, por otro lado, fue la clave para abrir el mercado de venta de licor ilegal. De todos modos, la ubicación de la destilería clandestina no se podía ocultar a Donald. A caballo, los dos llegaron rápidamente a la cabaña del aguardiente, que estaba muy cerca de Valentine. Donald se sintió algo emocionado. El hecho de que el señor Callender lo hubiera traído hasta allí significaba que se había convertido en un confidente de confianza. Oh, señor Callender, ha llegado justo a tiempo. Venga y pruebe, ¿cuál de estos sabores es mejor? Ya he perfeccionado una receta con sabor a whisky. La gente común y corriente definitivamente no podrá notar la diferencia. Al oír un ruido, Benedict vio que David se acercaba, acompañado de un desconocido al que no reconoció. Eso no le importó y enseguida quiso mostrarle sus resultados a David. Sobre el mostrador había 3 botellas de aguardiente casero. El líquido que contenía parecía muy puro, casi sin diferencia de color con el whisky. Al ver las 3 botellas de muestra de licor casero, David dijo con una sonrisa: Señor Benedict, realmente no me ha decepcionado. ¿Son todas las recetas diferentes? Benedict explicó. Señor Callender, las recetas de estas 3 botellas de aguardiente son similares, pero enfatizan características diferentes. Por eso, no estoy seguro de cuál sería la más efectiva. Este problema me ha estado preocupando durante varios días y no he podido decidirme. Ya que el señor Callender está aquí, le dejo a usted esta difícil decisión. David ascendiendo. De todos modos, tenía intención de probar el sabor del aguardiente casero. Él trajo un vaso. Vertió un poco de la primera botella de aguardiente casero para probar su sabor y aroma. Antes incluso de probarlo, pudo percibir un fuerte aroma a alcohol. Esto satisface enormemente a David. Solo por eso, el licor no era peor que otros licores famosos. Por supuesto, lo más importante era el sabor. En general, un buen licor tiene un sabor suave al paladar, de cuerpo medio, equilibrado, aromático y con un final duradero. David dio un pequeño sorbo y sus ojos se iluminaron al instante. Después de terminar la primera botella, David fue inmediatamente a probar la segunda y la tercera. En general, las 3 botellas satisficieron a David.
Sin duda, no tenían nada que envidiar a los sabores de licores famosos. Vender aguardiente de esta manera les permitiría sin duda irrumpir rápidamente en el mercado. ¿Quién no querría gastar menos dinero comprando un aguardiente casero con el mismo sabor que una bebida espirituosa famosa? En las bebidas espirituosas fuertes, especialmente en las de buena calidad, suelen existir varias características. Aromáticas, suaves, dulces, limpias, con cuerpo, puras y delicadas. Incluso las de mayor calidad no te dejan con sed ni te provocan dolor de cabeza. Y estas tres botellas destacaron, respectivamente, por su aroma, dulzura y pureza. Tras una breve vacilación, David eligió la característica dulce. La razón de ello estaba relacionada en gran medida con el entorno actual de la Federación. Los dulces eran muy populares en toda la Federación, tanto en el este como en el oeste. Esto dio como resultado que casi todo el mundo sintiera predilección por la sensación de dulzura. Y una bebida alcohólica suficientemente dulce debería, naturalmente, venderse con mayor facilidad. El licor tiene un aroma penetrante, pero su dulzura es persistente y proviene de la elaboración natural. Por supuesto, en el caso de Benedict, se debía naturalmente a la adición de ciclamato de sodio, que podía crear esa sensación dulce persistente. Esto era una cuestión de la receta. Señor Benedict, estoy muy satisfecho con estos tres sabores, así que, por ahora, le pido que me escriba las recetas de los tres. Luego, realiza otro ajuste basado en las recetas que tengo delante. Supongo que no rechazará una petición tan sencilla, señor Benedict. La expresión de Benedict era algo vacilante. Naturalmente, sabía cuánto beneficio económico generaría la receta de licor casero que había desarrollado. Este fue el resultado de incontables días y noches de experimentación continua. Durante este periodo, se sintió como si hubiera regresado a sus días de escuela, realizando constantemente esos malditos experimentos de química. La situación económica de la familia de Benedict era decente cuando era niño. De lo contrario, no habría podido continuar con sus estudios. Sin embargo, el declive de las fortunas familiares era común en la Federación. Los fracasos en las inversiones de su padre se convirtieron en su otra próspera vida en una lucha constante. Benedict carecía de visión para los negocios, y sus habilidades académicas eran, en el mejor de los casos, mediocres, lo que finalmente lo llevó a emigrar a Occidente para vender medicamentos falsificados. Durante esos días que pasó en el sótano creando la receta del aguardiente casero, podía jurar por Dios que nunca había trabajado tan duro en su vida. Al fin y al cabo, esto afectaba a su propia vida. Si no conseguía una receta de licor casero que satisficiera a David, no tenía ninguna duda de que el hombre lo mataría. Tenía que demostrar su valor. Si se hubiera esforzado tanto durante sus estudios, probablemente ya sería un profesor de éxito. Quizás por la gracia de Dios, finalmente tuvo éxito en sus intentos. De hecho, independientemente del perfil de sabor, no se trataba solo de la cantidad de ingredientes añadidos. Lo más importante radicaba en el proceso técnico de la mezcla. Elaborar licor casero no era tan sencillo como mezclar directamente alcohol, saborizantes y pigmentos. En cambio, había que agregar pigmentos cuando el alcohol alcanzaba cierto grado alcohólico, luego aumentar el contenido de alcohol y, finalmente, agregar aromatizantes en el momento adecuado para crear capas. Este proceso constaba de muchos pasos. Si tan solo uno de ellos fallaba, sería imposible lograr un sabor perfecto comparable al de un buen vino. Al ver la expresión sonriente de David, por muy reacción que se sintiera Benedict, solo pudo demostrar obedientemente el proceso de elaboración del aguardiente que tenía delante. Señor Calander, me gustaría salir a fumar un cigarrillo, si no le importa. Justo cuando Benedict comenzó a mezclar, Donald habló de arrepentimiento. David asintiendo, sabiendo que Donald hacía eso para evitar sospechas. Una vez que Donald salió, Benedict comenzó a demostrar su técnica. Estúpido, inculto bárbaro. Aunque te lo mostrara, ¿crees que podrías entenderlo? Este método de elaboración perfecto está destinado a ser dominado únicamente por el gran Benedict Albrecht. Benedicto lucía una sonrisa aduladora, pero en realidad, sentía bastante desdén en su corazón. Sin embargo, lo que él desconocía era que el David que tenía delante poseía un alma de una época posterior. Aunque hacía tiempo que había olvidado la mayor parte de los escasos conocimientos de química que había aprendido en la escuela, su comprensión de los procesos químicos era incluso más clara que la de Benedict.
Mientras observaba, David tomó notas, las comparó con la receta que Benedict había proporcionado e hizo preguntas sobre los puntos clave. Después de que Benedict terminara la primera demostración, David probó la bebida y quedó con satisfacción. Luego, le pidió a Benedicto que lo hiciera por segunda vez. ¿Crees que puedes aprender mi receta? Pura ilusión. Benedict refunfuñó para sus adentros mientras comenzaba, a regañadientes, la segunda fase de la producción. Jamás admitía que solo lo hacía por respeto al revólver que David llevaba en la cintura. Una vez finalizada la segunda prueba, David se animó a intentarlo él mismo, comenzando la producción con sus propias manos. Benedicto mostró una expresión desdeñosa de reojo. Claro, esto se debía a que estaba detrás de David. Cada vez que David giraba la cabeza, su expresión cambiaba inmediatamente a una sonrisa aduladora. Al principio, Benedicto no creía que David pudiera lograrlo. Pensaba que, una vez que David comprendiera lo difícil que era, entendería la grandeza de Benedicto. Sin embargo, para sorpresa de Benedict, descubrió que los pasos de mezcla de David eran en realidad una réplica de los suyos, prácticamente sin errores en ninguno de los puntos clave. Cuando apareció una botella de licor casero casi idéntica a la suya, Benedict olvidó sus modales y se apresuró a probarla. Esto es imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? En ese momento, Benedict sintió como si su mente se estuviera derrumbando. El fruto de su minucioso trabajo había sido replicado por otra persona en menos de una hora. Era como si estuviera viendo a aquellos genios que lo habían superado durante sus estudios. David también probó el aguardiente que había preparado. Aún había una ligera diferencia con el de Benedict, pero el sabor era esencialmente el mismo. Solo necesitaba unos cuantos intentos más, y alcanzar el nivel de Benedict no supondría ningún problema. Muy bien, señor Benedict. Su receta me satisface muchísimo. Con este tipo de licor casero en el mercado actual, ni siquiera puedo imaginar la pasión con la que la gente se volcará en él. Quizás cuando tengamos suficiente dinero, incluso podamos crear nuestra propia marca de licor casero. Benedict, tu contribución es inmensa. Declaro que, a partir de ahora, recibirás el 10% de todas las ganancias del aguardiente que venda. Gracias por su generosidad, señor Calander. Una participación del 10% en las ganancias de la venta ilegal de licor permitió a Benedict, que se sintió abatido, recuperarse al instante. Comparado con los dólares, ¿qué más importaba? Nada en este mundo es más tentador que el dólar. Benedict jamás esperó que la cooperación que David mencionó se tratara en realidad de darle una parte de su salario. Originalmente pensé que era solo una broma. Después de todo, David ya poseía su fórmula, y dada la diferencia de estatus que existía entre ellos, no habría tenido ningún recurso aunque David no le hubiera dado nada. Había conocido a muchos capitalistas y magnates. Todos ellos eran personajes despiadados que devoraban a la gente por completa. Esta gente era tan codiciosa que quería exprimir hasta la última gota de sangre y jamás cedería sus ganancias a nadie. Muy bien, señor Benedict, ahora deberíamos hablar de los costos de producción. David no era un buen hombre. La razón por la que estaba dispuesto a renunciar al 10% de las ganancias era que consideraba a Benedicto un hombre talentoso. En realidad, las expectativas de David respecto al licor casero no eran tan altas. Las exigencias que le imponía a Benedicto solo servían para ejercer algo de presión. Mientras el aguardiente tuviera un sabor similar al de una marca de primera calidad, David habría estado satisfecho. Para su sorpresa, Benedict le dio una gran sorpresa al producir un aguardiente casero que rivalizaba con las marcas premium e incluso tenía sus propias características únicas. El talento, independientemente de la época o del lugar, es extremadamente escaso e importante. La explotación constante es como matar a la gallina de los huevos de oro. La cooperación mutuamente beneficiosa es el camino hacia la longevidad. Tras haber probado el éxito, Benedicto no huiría. Al contrario, se mostraría aún más protector de los intereses comunes que compartía con David. Señor Calander, nuestros costos de producción no son altos. Lo más valioso es el proceso complejo. Los saborizantes y colorantes solo cuestan unos pocos dólares por una bolsa grande, que dura mucho tiempo. Producir una cuba grande de unos 100 galones cuesta solo unos 30 dólares. Cada botella debería costar entre 20 y 30 centavos. Lo único un poco caro son las botellas de vidrio, que cuestan 7,5 centavos cada una.
Si su pedido es lo suficientemente grande, señor Calander, podríamos negociar el precio con el fabricante. Por supuesto, esto no incluye los costos de mano de obra ni de transporte. Sin embargo, señor Calander, con un aguardiente de esta calidad, creo que mucha gente lo comprará incluso si lo vendemos a $2,5 la botella. No hay de qué preocuparse por las ventas. Tras escuchar esto, David ya tenía un plan en mente. Actualmente, las bebidas espirituosas en el mercado cuestan entre 2 y $5. Por supuesto, algunas marcas premium especiales y caras pueden costar incluso más. Las bebidas espirituosas de una misma marca también se dividen en diferentes grados. Sin embargo, en Valentine Town, incluso las marcas de alta gama son versiones relativamente baratas. El brandy cuesta $3 la botella, el bourbon de Kentucky $3,75, la ginebra $2,1 y el ron de One se vende a $2,5. El whisky cuesta $2,6. Todas estas son bebidas espirituosas de alta graduación alcohólicas muy populares en el mercado. También hay bebidas de baja y media graduación alcohólica, como la cerveza a $1,5 la botella. El precio del licor casero varía mucho. El de baja calidad suele costar tan solo $1, pero suele estar mezclado con alcohol industrial y puede ser mortal. Por otro lado, el aguardiente de alta calidad puede venderse por $2,25 en el mercado negro. Producción a pleno rendimiento, señor Benedict. Necesito que produzca las 500 botellas de licor casero lo más rápido posible. No te preocupes por las ventas. Haré que otra persona se encargue de eso. David dio las instrucciones. No le quedaba mucho dinero, y sin dólares, muchas cosas se complicarían mucho. Ahora que la fórmula para destilar el licor ilegal estaba definida, era hora de recuperar su dinero. Muy bien, como usted desea, señor Calander. Sin embargo, tengo una pequeña petición. ¿Podrías encontrarme un ayudante de confianza? Embotellar siempre es muy engorroso. Quizás no deberías perder el tiempo en un trabajo tan aburrido y monótono. Realmente está afectando mi trabajo en la producción de licor casero. Benedict se quejó, pues sintió que su valía debería verse mejor reflejada. David, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Por supuesto, señor Benedict, atenderé su petición lo antes posible. Pero por ahora, tendré que molestarle. Necesito transportar este licor casero para mañana a esta misma hora. Benedict respondió. De acuerdo. Espero que pueda actuar con rapidez, señor Calendar. David cogió 2 botellas de licor casero y salió de la bodega. Donald estaba esperando afuera. Señor Calander lo saludó Donald inmediatamente al ver salir a David. David le entregó las 2 botellas de licor casero a Donald. Pruébalo. Este es el licor casero que elaboramos nosotros mismos. Tras tomarlas, Donald inmediatamente dio un sorbo y, al instante, se emocionó. Dios mío, señor Calander, ¿esto es licor casero? ¿De verdad es licor casero? No es alguna marca de primera calidad vertida en estas botellas, ¿verdad? Anuncio problemático. A Donald también le gustaba beber, o mejor dicho, en Occidente casi todos los hombres bebían. Esta fue la razón principal por la que muchos en la Federación apoyaban la ley seca. Para los hombres de la Federación, el alcohol se había convertido en una parte indispensable de la vida. Donald, por supuesto, sabía muy bien el revuelo que causaría un aguardiente de esta calidad en el mercado de licores ilegales. Señor Calander, le garantizo que si esto es realmente licor casero, nadie podrá rechazarlo. Lo dudo mucho. ¿Acaso el alcohol de esta botella no es algún tipo de vino caro y famoso? Su sabor, Dios mío, me embriaga un poco. Comparado con el whisky, el brandy o incluso el bourbon de Kentucky, no creo que sea inferior en absoluto. Personalmente, si tuviera que elegir, preferiría este aún más. Donald expresó sus sentimientos de forma algo incoherente. Tras haberlo visto en la bodega, supo de inmediato que se trataba de aguardiente casero, lo que significaba enormes ganancias. Señor Calander, me gustaría tomarme la libertad de preguntarle a qué precio piensa vender este licor casero. Aunque creo que vale al menos $3, si es demasiado caro, podría afectar a las ventas, ya que mucha gente no podrá permitírselo. Ante la pregunta de Donald, David respondió tras un momento de reflexión. No pienso ponerle un precio muy elevado. Si bien su sabor no tiene nada que envidiar a esos vinos famosos, eso lo haría inaccesible para mucha gente.
Quiero que sea un aguardiente casero al alcance de todos, para que incluso los trabajadores y agricultores más comunes puedan permitírselo. Así podrán gastar menos dinero y disfrutar de una bebida alcohólica de mejor calidad. Así que mi precio es de $2 la botella. Donald preguntó con incredulidad. ¿$2 la botella? ¿Está seguro, señor Calander? En el mercado negro, una botella de licor casero de alta calidad, cuyo sabor no se puede comparar con este, todavía cuesta $2,25. ¿No les parece que su precio de venta es un poco bajo? En mi opinión, incluso si este aguardiente de calidad se vendiera a $2,50, no afectaría en lo más mínimo al aprecio que la gente siente por él. Quizás podrías ponerle un precio de $2,25, el mismo que el de esos aguardientes del mercado negro. Creo que absolutamente nadie rechazaría ese precio. David negó con la cabeza y dijo: Donald, dije que quiero crear un aguardiente casero auténtico para la gente común. Y no cuesta solo $2 la botella. Si alguien compra 10 botellas a la vez, el precio es de solo $1,80. Si compra 30 a la vez, el precio es de solo $1,60. Y para ti, Donald, el precio que te doy es de tan solo $1,50 la botella. Por supuesto, por $1,50, hay que incluir el transporte. Dije que somos socios y me aseguraré de que cualquiera que trabaje conmigo obtenga suficientes ganancias. Jamás maltrato a mis amigos. Sin embargo, debe garantizar que mi método de venta se siga estrictamente de acuerdo con mis requisitos. Está terminantemente prohibido fijar precios elevados de forma privada. En ese momento, la respiración de Donald se entrecortó. No esperaba que David le diera un margen de beneficio tan alto. Con solo probarlo, se dio cuenta de que este licor casero se vendería sin duda. A $1,50, incluso si lo vendía a $1,80, obtenía una ganancia de 30 centavos por botella. 30 centavos no parecían mucho, pero si vendía 10 botellas al día, eso eran $3, lo que ya superaba el salario de un trabajador. ¿Y si fueran 100 botellas? Eso costaría $30, lo que serían $900 al mes. Dios mío, no se atrevió a pensar más. En su interior, una voz le decía que ese tipo de licor casero sin duda vendería más de 100 botellas al día. Señor Calander, sin duda será su subordinado más leal. Donald no sabía cómo expresar su entusiasmo. Tras una larga pausa, solo pudo pronunciar esta frase para transmitir sus sentimientos. David le dio una palmada en el hombro a Donald. Relájate, Donald. Sígueme y verás un horizonte mucho más amplio. Cuando la mano de David se posó suavemente sobre el hombro de Donald, este sintió un peso inmenso. Hizo una profunda reverencia para mostrar su respeto al señor Calander. Donald, aunque el precio de venta al público es de $2, preferiría que la gente lo comprara a $1,80. Comprar 10 botellas a la vez supone demasiada presión para mucha gente, pero puedes ofrecerles un método. La compra en grupo. Si un comprador encuentra de 10 personas que comprende con él, puede ahorrar 20 centavos, ¿verdad? No creo que nadie se niegue a ahorrar dinero de esta manera. Y también podemos introducir el licor ilegal en todo el mercado con mayor facilidad. ¿Entiendes lo que quiero decir, Donald? David continuó dando instrucciones. Los descuentos eran una táctica común, pero las compras en grupo eran el as bajo la manga de David. Los recuerdos de su vida pasada demostraban que los precios bajos tienen un impacto enorme en el mercado, y nadie puede rechazar la alta calidad a un precio bajo. Donald intuía que la compra en grupo era un modelo de ventas absolutamente genial. Una persona liderando a otras 10. Definitivamente podrían apoderarse de todo el Valentine. El mercado del licor ilegal avanza a toda velocidad. Más gente vendería a comprar su licor casero. Mañana a esta misma hora, traigan gente para transportar el licor. Recuerden, deben mostrar el debido respeto al señor Benedict. Al mismo tiempo, su seguridad también necesita su protección. Además, después de conseguir el licor mañana, envíen 30 botellas al departamento de policía a mi nombre. 3 botellas para el sheriff, 2 para el ayudante del sheriff y una para cada uno de los demás agentes de policía. Necesito irme unos días. Confío en que no me defraudarás, Donald. Si tienes algún problema, puedes ir a buscar a Mac. Él lo solucionará todo. Una vez que el negocio de la producción ilegal de licor se pusiera en marcha y el mercado se abriera, requeriría mayores inversiones. Así que David se preparó para ir a buscar algunas barras de oro más.
El comercio ilegal de licor en Valentine no encontraría mucha resistencia. Contar con la protección del Departamento de Policía de Valentine ya era más que suficiente. Puede estar seguro, señor Calander, de que no le defraudaré, dijo Donald respetuosamente, enderezando el cuello. Los lugares a los que iba David esta vez estaban bastante lejos, principalmente porque los dos lugares estaban bastante distantes entre sí. Uno de ellos era el lago Ouangila, cerca de Strawberry Town, en West Elizabeth. Junto al arroyo, debajo del caballo árabe rojo, había una carreta con 3 lingotes de oro debajo. Otro lugar estaba en Ambarino, cerca de la residencia de veteranos en Gritchley East, en la isla en medio de Ocreagran, donde había 2 lingotes de oro. Conseguirlos todos supondría otros $3.000. Esto sería suficiente para que David invirtiera mejor y ampliara la escala de su producción de licor ilegal. De hecho, aún quedaban algunas barras de oro en muchos otros lugares, pero para entonces, probablemente David no tendría que molestarse en buscarlas. Para entonces, las ganancias de la producción ilegal de licor serán mucho mayores que las de estos lingotes de oro. Campamento Mirador Herradura. Arthur logró traer de vuelta a Mecca, pero nadie en el campamento estaba contento con ello. Mucha gente mostró un desdén manifiesto hacia Mecca. Solo Dutch dio un paso al frente para ofrecer unas palabras de consuelo. Dutch, David podría tener algunos problemas. ¿Sabes cómo me sacó de aquí? El departamento de policía de Strawberry se confabuló con David. Le dieron las llaves directamente y a mí me dejaron ir. Dutch, David definitivamente nos está ocultando muchas cosas. Arthur debería saber algo, pero no me lo dijo. En cuanto Mecca regresó al campamento, inmediatamente delató a David ante Dutch. Esto era también lo que más le desconcertaba. No lograba comprender cómo lo hacía David. Le había preguntado a Arthur muchas veces de camino de vuelta, pero Arthur lo había ignorado. Al oír esto de Micah, Dutch fue a interrogar a Arthur. Arthur, muchacho, deberías contarme qué pasó en Strawberry Town. Micah me contó que lo rescataste directamente de la comisaría. Eso es West Elizabeth. Es imposible que el sheriff no conozca a Micah. Hijo mío, dime, ¿qué demonios pasaron? Ante el interrogatorio de Dutch, Arthur, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Sin embargo, tampoco quería contarle a Dutch sobre las aventuras amorosas de David. Holandés, escucha, yo tampoco sé cuál era la situación. David nos llevó a la comisaría de policía de Strawberry, luego encontró al sheriff y entró en su despacho para hablar de algo en privado. Poco después, lo vi salir riendo con el sheriff, como si fueran viejos amigos de muchos años. Entonces el sheriff sacó a todos los agentes de policía a patrullar, y David ya tenía las llaves de la cárcel. Esta respuesta claramente no satisface a Dutch. Preguntó. Arthur, ¿no notas nada más? Arthur respondió. No, Dutch. Te garantizo que David probablemente no conoció a ese sheriff antes. Quizás David gastó mucho dinero para sobornarlo. Arthur supuso que la solución era sobornar al sheriff, y también fue lo único que se le ocurrió a Dutch. Había oído que David había robado a un hombre rico. Nadie sabía cuánto dinero había robado, pero sin duda no era una cantidad pequeña. De acuerdo, Arthur. Pero el comportamiento reciente de David es un poco extraño. Si descubres algo, debes decírmelo. Los holandeses solo podían decir hasta cierto punto. Arthur dijo con cierto disgusto. Dutch, tal vez no deberías confiar demasiado en esa rata. Nadie más que tú piensa bien de él. Dutch respondió con desdén. Está bien, Arthur, tengo mis propias ideas. No tienes que preocuparte por estas cosas. Micah tiene su utilidad. Escucha, Oseas ha estado explorando algunas cosas últimamente. Quizás pronto podamos concretar otro trabajo. Tengo un plan perfecto. Esta vez, definitivamente no habrá más accidentes. Créeme, Arthur, nuestro futuro seguramente será aún mejor. Arthur ascendió. Eso espero. Pero creo en ti, holandés. Susan Grimshaw se acercó. Arthur, encontraron una carta para ti en la oficina de correos. Ya la puse en tu carreta. San Valentín. El día después de que David se marchara. Donald alquiló un carruaje y se dirigió a la destilería clandestina para llevarse las 495 botellas de licor. La razón por la que había 495 botellas era que Benedict quería quedarse con 3 para él.
Normalmente, Donald habría tenido que pagarle a David $742,5 por adelantado, pero no tenía tanto dinero. Sin embargo, David le permitió vender primero el licor y saldar la cuenta después. Siguiendo las instrucciones de David, la primera parada de Donald fue la comisaría de policía de Valentine. Oh, Donald. ¿Qué se siente al trabajar ahora para el señor Callender? El alguacil adjunto Graf estaba tomando el sol en la puerta. En la mayoría de los casos, el departamento de policía de Valentine no tenía mucho que hacer. Además de mantener el orden en Valentine, su trabajo con respecto a los criminales fugados generalmente consistía en ofrecer recompensas por su captura. Es un honor para el señor Callender, ayudante del sheriff. El aguardiente del señor Callender ya está listo. Me pidió específicamente que trajera una tanda para que los policías la probaran. Por supuesto, esto es un gesto de buena voluntad del señor Callender. Señor ayudante del sheriff, créame, sin duda se enamorará del aguardiente casero elaborado por el señor Callender. Mientras hablaba, Donald sacó 2 botellas de licor casero de un lado y se las entregó al ayudante del sheriff. Graf. Alguacil adjunto Graf las tomó con naturalidad. Oh, un color muy bonito. Parece que el señor Callender se esforzó mucho en esto. Casi parece whisky. Donald irritando. Quizás al ayudante del sheriff le gustaría probarlo. ¿Está el sheriff? El ayudante del sheriff se acerca. Está en la oficina de adentro. Donald ordenó a 2 de sus hombres que bajaran 2 cajas de licor casero y las llevaran a la comisaría. Una caja contenía 12 botellas, por lo que 2 cajas contenían 24 botellas. Donald entró en la oficina interior, encontró al sheriff Malloy y le transmitió los saludos de David, junto con la oferta de licor casero para los oficiales. El color es bueno. Espero que no sea ese aguardiente de mala calidad. Ya sabes, Donald, esa cosa puede matar a la gente fácilmente. Por supuesto. El señor Callender está colaborando con Caroway. Cree que tiene suficientes canales para adquirir más alcohol de grado médico. El sheriff Malloy asintió con la cabeza al ver las 3 botellas de licor casero colocadas sobre el escritorio, pero no mostró ninguna intención de beberlas. Ya fuera el Old Valentine Salon o el recién inaugurado Smithfield Salon, todos le enviaban buenos licores, así que al sheriff Malloy nunca le faltaba de qué beber. Al mismo tiempo, añadió una advertencia, con la esperanza de que David no utilizara alcohol industrial con multas lucrativas, ya que las muertes causadas por su consumo provocarían muchos problemas. Sí, sheriff. Donald no dijo mucho más. Cualquiera que lo probara sabría que era imposible que estuviera hecho con alcohol industrial. Con el permiso del sheriff, Donald se dirigió al vestíbulo de la comisaría. Oigan, chicos, padres, lo que están haciendo un segundo. Escúchenme. Este es un regalo del generoso señor Callender. Un aguardiente de alta calidad, perfecto. Créanme, quien lo pruebe jamás olvidará su sabor. Y aquí, cada agente de policía puede tener una botella. Demos todas las gracias al generoso señor Callender. Para los oficiales, sus salarios no eran suficientes para comprar suficiente licor todos los días. Y no eran ajenos al licor casero. Dado que les estaban ofreciendo bebidas gratis, era lógico que no fueran tacaños con un poco de elogio, por trivial que fuera. En medio de un coro de gracias al generoso señor Callender, cada oficial recibió una botella de licor casero. Incluso los que no estaban en la comisaría, los agentes que estaban de patrulla, recibieron su parte. Dios mío, ¿esto es realmente aguardiente casero? No estoy bebiendo algún tipo de licor caro. Cielos, simplemente no puedo creerlo. Un oficial, aficionado a su bebida, la probó inmediatamente al recibirla y luego lanzó un grito de sorpresa. Su reacción despertó la curiosidad de otros oficiales, quienes uno tras otro abrieron sus botellas y comenzaron a beber. Dios mío, esta sensación en la boca, este aroma, siento que estoy bebiendo whisky. No, 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 esto no es whisky. Esta es definitivamente la sensación en boca que solo se obtiene con el bourbon de Kentucky. ¿Esto es realmente licor casero? Si no fuera porque la botella no tiene etiqueta, no dudaría ni por un segundo de que se trata de algún licor de marca recién lanzado. Increíble. De verdad estoy saboreando la textura del brandy en el aguardiente casero. Las exclamaciones de sorpresa en la comisaría se hicieron más frecuentes, y los elogios aumentaron, hasta el punto de que incluso el ayudante del sheriff que estaba en la puerta volvió a entrar y abrió la botella que Donald le había dado para que pudiera beber un sorbo.
Al instante, comprendió por qué se había producido tal revuelo. El sheriff, que estaba en la oficina, al oír el ruido en el vestíbulo, también abrió con curiosidad una de las botellas que tenía sobre su escritorio. Al instante, un intenso aroma a licor le llegó a la nariz. Como bebedor habitual de licores selectos, el sheriff Malloy comprendía mejor que la mayoría lo que significaba aquel aroma. Estaba impaciente por probarlo. Al entrar en contacto con él, no tenía la aspereza de los licores de baja calidad. En cambio, poseía una riqueza suave y delicada. Solo al llegar a su estómago sintió una oleada de calor. Al saborearlo con atención, también se percibía un ligero toque de dulzura. La sensación suave era muy pura, sin regustos desagradables. Sentía la boca muy limpia, sin ningún residuo persistente. $300 al mes, ¿no es un poco? Enseguida, el sheriff Malloy se dio cuenta de la enorme oportunidad de negocio que esto representaba. Si todo lo que David producía era de esa calidad, sin duda generaría enormes ganancias. Pero al recordar que David había dicho que daría más una vez que el negocio despegara, el sheriff Malloy se sintió mucho mejor. El aguardiente recibe ese nombre porque su producción ilegal generalmente implica la destilación durante la noche, de ahí el nombre de licor de luz de luna. El aguardiente que producía David superaba sin duda a todos los demás. No era inferior en lo más mínimo al whisky, al brandy o al ron. Debido a su singular sabor dulce, se adaptaba mejor al paladar de los federales, lo que provocó que se convirtiera en un éxito rotundo en el mercado de San Valentín desde el inicio de sus ventas. En tan solo 3 horas se agotaron por completo más de 400 botellas de licor casero. Una parte fue comprada por los hombres de Donald. Por supuesto, Donald les dio un precio de $1,80. Para más de 20 personas, podría considerarse un precio de compra grupal. Poder comprar ese licor casero por $1,80 era sin duda un muy buen negocio para los subordinados de Donald. Estos subordinados de Donald eran originalmente matones ociosos que conocían a casi todos los borrachos de Valentine. Donald permitía expresamente a los compradores probarlo antes de comprar. Si daban un sorbo y consideraban que no valía $2, no tenían que pagar. En Valentine, Donald tenía ese tipo de confianza. Antes de David, eran la fuerza más grande aquí, y nadie se atrevía a ofenderlos fácilmente. Y un solo sorbo bastaría para descubrir que este nuevo aguardiente valía sin duda más de lo que costaba. Debido a que se vendió tan rápido y solo había poco más de 400 botellas, el licor se agotó antes de que pudiera siquiera empezar a promocionar el descuento por compra grupal. No solo eso, sino que más gente acudió debido a su reputación con ganas de comprar, pero Donald ya se había quedado sin existencias. Maldita sea, esto es sin duda una gran pérdida. Incluso en la noche, la gente seguía viniendo a preguntar, lo que incomodaba mucho a Donald. Eran dólares brillantes y relucientes, pero él solo podía verlos desvanecerse. En tan solo unas horas, después de deducir el costo que tuvo que pagarle a David, había ganado $139,50. Esto fue solo en las primeras horas. Jamás pensó que algún día el dinero llegaría tan fácilmente. Porque la bodega se había quedado sin botellas y el último lote de botellas de vidrio no llegaría hasta pasado mañana. Para asegurar mejores sus ganancias, Donald movilizó de inmediato a sus hombres para que registraran Valentine en busca de botellas de vidrio. Con una mentalidad poco convencional, a Donald se le ocurrió un plan brillante. Reciclar las botellas de licor casero. Ofreció 5 centavos por cada compra, y, naturalmente, nadie se negoció. Para mucha gente, las botellas de licor vacías no servían para nada. Esa misma noche, llevó casi 2000 botellas vacías a la bodega. Aunque le costó casi $100. Dios mío, señor Donald, ¿acaso quiere matarme a trabajar? De ninguna manera voy a aceptar llenar tantas botellas de la noche a la mañana. A menos que tú también vengas a ayudar. Por supuesto, eso es después de haber terminado de mezclar el licor. Benedicto quería ir al pueblo a descansar un rato. No esperaba que Donald a su carga de trabajo aumentara de forma tan drástica. Mezclar los ingredientes no fue muy complicado, pero llenar casi 2000 botellas fue un verdadero trabajo físico. Por supuesto, Benedicto, déjanos a nosotros estas tareas tan engorrosas. Tras esperar a que Benedict terminara de mezclar, comenzó la laboriosa tarea de llenar las botellas, acompañados de 2 subordinados de confianza. A ojos de Donald y sus 2 subordinados, aquello no era licor a raudales, sino fajos de billetes de dólar muy tentadores.
Estaban más apasionados que nunca. Campamento Mirador Herradura. Tras leer la carta de Mary, Arthur se animó mucho. Sabiendo la dirección de Mary, inmediatamente montó a caballo y se dirigió a la granja Chadwick, al norte de Valentine. A poca distancia, Arthur regresó al campamento. Se puso ropa relativamente elegante, se afeitó la barba por completa y se vistió lo mejor que pudo. Sintiendo que todo estaba listo, volvió a montar a caballo, sin importarle en absoluto su querido corcel, deseando únicamente ver a María lo antes posible. Aunque Arthur había tenido esposa e incluso un hijo antes de esto, en su corazón, la persona a la que más amó siempre fue su primer amor, Mary. En aquel entonces, la oposición de la familia de María fue lo que obligó a los dos a separarse. Después de tantos años, cuando Arthur leyó la carta, se dio cuenta de que no podía olvidarla por nada del mundo. El caballo era rápido, pero Arthur pensaba que tal vez podría ser un poco más rápido. Finalmente, Arthur llegó a la granja Chadwick, al norte de Valentine. Le preguntó a un peón y averiguó en qué casa se encontraba Mary. Frente a la casa, Arthur se desmontó y se arregló un poco la ropa. Luego se dirigió a la parte delantera de la casa y llamó a la puerta. Nervioso, expectante, anhelante, pero también algo asustado. Sin embargo, la persona que abrió la puerta era una mujer que portaba una pistola. No era su María. Disculpe, no quería molestarle. ¿Está la señora Linton? Voy a comprobarlo. Tras cerrarse la puerta, se volvió a abrir poco después. Esta vez, la persona que salió dejó a Arthur atónito. Ante él estaba exactamente la María a la que había echado de menos durante muchos años. Una semana después, David regresó con 5 lingotes de oro. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que en 7 esos días, Donald ya le había hecho ganar más de $5,000. Señor Callender, aquí tiene el libro de contabilidad. Guardó todo el dinero en esta caja. Donald entregó respetuosamente el libro de contabilidad, la caja con el dinero y la llave a David. Dentro de la casa, David tomó el libro de contabilidad y comenzó a revisarlo. Contiene registros detallados de los gastos e ingresos de cada día. Entonces David abrió la caja para contar el dinero y encontró más de $6,000 dentro. Enseguida se dio cuenta de que Donald había adelantado todos los gastos, dejando intacta la parte de David. Luego sacó los $1,260 que pertenecían a Donald. Esto es lo que te has ganado. No es necesario que adelante los gastos. Al recibir sus $1,260, Donald no pudo evitar sentirse eufórico. Nunca había ganado tanto dinero de golpe. Cuando se dedicaba al narcotráfico, sus ganancias mensuales eran de apenas unos cientos de dólares. Tras entregar una parte a la comisaría y otra a Colm, le quedaban menos de $300. Además, tenía que mantener a sus subordinados, por lo que prácticamente no tenía ahorros. Me llevó casi 2 años ahorrar para comprar esta casa. Sin embargo, en tan solo 7 días había ganado $1,260. Esto era algo completamente inimaginable en el pasado. Esto era incluso más rápido que ganar dinero robando. Parece que un volumen de ventas diario de más de 600 botellas es el límite para un pueblo pequeño como Valentine. Es hora de que ampliemos el negocio. El sheriff Ryder de Strawberry Town es amigo mío. Puedes llevar a unos hombres de confianza e ir a Strawberry Town a vender licor nuestro casero. Utilicen el mismo método. Primero envíen un lote de licor ilegal a la comisaría y luego procedan con las ventas de la misma manera. Strawberry Town es un pueblo donde está prohibida la venta de alcohol, así que no seas demasiado ostentoso. Averigua si hay trabajadores disponibles para contratar y trata de reclutar gente confiable. Ahora que nuestro negocio está creciendo, necesitamos más subordinados. Incluso aquí en Valentine, podemos reclutar a más personas para proteger nuestro negocio. No podemos depender completamente de la comisaría. David dio instrucciones. Valentine Town es un pueblo ganadero con una economía decente. Tiene una población permanente de aproximadamente 5,000 habitantes y una importante población flotante. Pero no todo el mundo puede permitirse bebidas alcohólicas caras al diario. Comprar una botella cada 3 días ya es el límite para el ciudadano medio. Porque además de beber, tienen familias e hijos que mantener, así como otros gastos. Aún así, una botella de licor casero cada 3 días, incluso a $1,85, supone más de la mitad del salario mensual de muchas personas.
Por lo tanto, por muy bueno que fuera el licor de David, había alcanzado la saturación en el mercado de San Valentín. Señor Calander, hay una cosa más. Porque el aguardiente que vendemos es más barato y sabe igual que las marcas famosas. De hecho, mucha gente prefiere nuestro aguardiente al whisky o al brandy, esto ha provocado que los bares de Valentín estén muy tranquilos. Ya nadie quiere comprar en ellos. Por supuesto, ya sea el Old Salon o el Smithfield Salon, naturalmente no se atreverían a oponerse a nosotros, y el Sheriff Malloy tampoco les ayudaría. Sin embargo, el señor Field, de los dos salones de Smithfield, y el señor Hoss, del Old Salon, desean reunirse con usted, señor Calander, para hablar sobre una posible asociación. Si las cosas siguen así, me temo que los dos bares de Valentine tendrán que cerrar. Dijo Donald con una sonrisa. Su licor casero acaparaba gran parte del mercado. Un gran número de bebedores empedernidos y alcohólicos acudían en masa a comprar, lo que ralentizaba considerablemente el negocio de los bares. Salvo algunos forasteros de paso, los bebedores habituales ya no frecuentaban los bares. Por lo tanto, los dos dueños de los salones estaban muy ansiosos. Necesitan desesperadamente incluir el licor casero en sus establecimientos. Solo así pudo mantener sus negocios en marcha. Primero se acercaron a Donald, pero Donald afirmó que este asunto solo podía ser aprobado por su jefe, David. David ascendió. Aunque reducirá ligeramente nuestras ventas, no hay necesidad de llevar a otros a un callejón sin salida. Nuestro negocio no se limitará a Valentine. Dígales, Donald, que los estarán esperando en el restaurante Wells esta noche. Aunque David ya tenía suficiente poder, en los negocios, acaparar todas las ganancias fácilmente despierta celos. El Old Salon no era gran cosa, pero quienes podían abrir un gran salón en Valentine, naturalmente, contaban con sus propias redes de contactos. Se les consideran figuras destacadas en Valentine. De hecho, el plan original de David incluía los bares. Creía que su licor casero sería un éxito, pero no esperaba que fuera tan explosivo. Llegar a este punto en tan solo 7 días fue realmente asombroso. Ahora, sumando los lingotes de oro por valor de $3.000 que había conseguido con su trabajo a los $5.000 ganados con el licor ilegal, la cantidad de dólares que David tenía en sus manos había superado repentinamente los 8.000. Restaurante Wells. Por una cooperación exitosa. David alzó su copa, y Field y Hoss, sentados frente a él, también alzaron las suyas apresuradamente. El proceso de negociación fue muy agradable y sin ningún contratiempo. David accedió a suministrar aguardiente a los dos bares a un precio de $1,60 por botella. Para los salones, esto también representó una ganancia muy considerable. De hecho, el margen de beneficio de muchos licores famosos no era elevado. Por ejemplo, el precio de compra del whisky ya era de $2, mientras que el precio de venta al público de una botella entera era de $2,50. Sin embargo, los bares no lo calculaban así porque normalmente no vendían por botella, sino por copa. Un vaso de whisky costaba 50 centavos, y una botella de whisky en un salón podía venderse por el equivalente a 6 vasos. Si el camarero usaba algunos trucos, incluso podía vender 7 vasos. Además, algunos bares rebajaban el alcohol para obtener aún más beneficios. Además de aceptar suministrarlos, David también impuso un requisito especial. En los bares, su licor casero no podía estar aguado y no podía costar más de 35 centavos por vaso. Bajo la presión de David, los dos bares no tuvieron más remedio que aceptar, resignados, esas condiciones. Dejaron muy claro que David quería competir por una cuota del mercado de bebidas alcohólicas para generar un mayor volumen de ventas. Como miembros de la clase alta de Valentine, los dos dueños del salón eran muy conscientes de su relación con el Sheriff Malloy. Hace unos días, Field había ido a la comisaría para buscar al Sheriff Malloy, con la esperanza de obtener su ayuda para acabar con la producción ilegal de alcohol. Sin embargo, Malloy se negó explícitamente y le dijo que no provocaría a personas a las que no podía permitirse ofender. Field se enteró por el Sheriff Malloy de que los miembros de la banda de O'Driscoll, que antes eran arrogantes y prepotentes en Valentine, ahora estaban todos bajo el mando de David. Aunque la petición de David parecía un poco excesiva, el precio de $1,60 por botella era suficiente para expresar su sinceridad. Se trata de cooperación formal, no de explotación en la que una parte oprimía a la otra.
Tras llegar a un acuerdo con los dos dueños del salón, David se preparó para adquirir algunas propiedades en Valentine. El dinero procedente de la producción ilegal de licor era todo ingreso ilícito y no había sido grabado por el gobierno federal. Si David quería dar el salto a un escenario más grande, dependía únicamente del licor casero no funcionaría. También necesitaba otras industrias para compensar la falta de producción de licor casero. El dinero procedente de la venta ilegal de licor era dinero sucio, y necesitaba utilizar algunos métodos para blanquearlo con éxito. Por supuesto, estas cosas no fueron demasiado difíciles. Además de combatir el blanqueo de dinero, lo primero que tuvo que hacer fue limpiar su propia identidad. Aunque las listas de personas buscadas no se compartían entre los distintos estados, eso no cambiaba la realidad de que, efectivamente, era un hombre buscado. Además, los bancos no concederían préstamos a un delincuente buscado por la justicia. Así que David necesitaba obtener una identidad legal. En una federación donde el dinero era primordial, esto no suponía un gran problema. En este asunto, el sheriff Malloy debería tener los contactos necesarios para lograrlo. Por parte de Arthur, no tenía manera de negarse a la petición de Mary. Naturalmente, decidió ayudar a su exnovia, a quien amó profundamente, a su primer amor. Sin embargo, al enterarse de que el esposo de Mary había fallecido a causa de una enfermedad, Arthur sintió un poco más de esperanza. Jamie, el hermano menor de Mary, había sido sometido a un lavado de cerebro por una secta. Arthur lo encontró, lo convenció y lo llevó ante Mary. Finalmente, en la estación de tren, Arthur despidió a Mary y a su hermano. Al día siguiente, Arthur, que había encontrado un lugar cualquiera en Valentine para pasar la noche, escribió en su diario después de despertarse. Me siento, como el hombre más afortunado del mundo, y, sin embargo, me siento como un tonto. Esa mujer me tiene completamente enamorado. Nadie puede jugar conmigo como ella lo hace. Creo que no volveré a ser un tonto, pero, por alguna razón, siento que aún lo seré. Tras cerrar su diario, un Arthur algo melancólico quiso ir al salón a tomar una copa. Oiga, señor, ¿necesita un poco de aguardiente casero? Este es un aguardiente perfecto, no es peor que el whisky o el brandy. Y solo cuesta $2, señor. Arthur miró hacia donde provenía la voz y vio a un chico de unos 14 años. El niño sostenía una botella de licor casero de buen color y sin etiqueta. Ah, aguardiente casero igual que el whisky y el brandy. ¿Por qué deberías creerte, chico? El humor de Arthur mejoró un poco y preguntó en tono burlón. Señor, puede probar un sorbo primero. Si no le gusta como le dijo, no tiene que pagar. Pero debo advertirle, señor, que este es territorio del señor Donald. Si quiere librarse de pagar la cuenta, me temo que no será tan sencillo. El chico le entregó la botella a Arthur y dijo que no le preocupaba que Arthur no pagara, ya que la reputación de ese licor casero era enorme en Valentine. Y no muy lejos, se encontraron muchos de los hombres del señor Donald, un pez gordo a sus ojos. Si tan solo diera un grito, mucha gente vendría a ayudar. Además, los agentes de policía que patrullaban la zona también protegerían su negocio. De acuerdo, lo probaré. Si no está tan bueno como dices, chico, no te pagaré ni un centavo. Arthur cogió el licor casero, lo abrió y dio un sorbo, con una expresión de sorpresa en los ojos. El sabor de este aguardiente era, en efecto, totalmente comparable al del whisky y el brandy, e incluso resultaba más dulce y agradable al paladar. Tras dar otro sorbo, Arthur sacó $4 de su abrigo. Niño, tráeme otra botella. Arthur planeaba llevarse una botella al campamento para que su tío también la probara. El tío era un borracho, pero la banda obviamente no podía suministrar licores fuertes a largo plazo. De lo contrario, se gastaría todo el dinero de la banda en bebida. Pero ¿cómo podría un borracho no amar el licor fuerte? Así que, de una vez en cuando, Arthur le traía una botella al tío. El sabor de este licor casero era bueno, y el precio de $2 era realmente una ganga, así que Arthur pensó naturalmente en el tío. Para los miembros de la pandilla, a excepción de esa maldita rata, en el corazón de Arthur, todos eran como su propia familia. Departamento de Policía de Valentine, Oficina del Sheriff. Señor Callender, aunque no lo hemos comentado explícitamente, conozco su identidad. El impacto del atraco de Blackwater es demasiado grande. Ha tenido una enorme influencia no solo en West Elizabeth, sino también en nuestro estado de New Hanover y en Lemoyne. Eso fueron $150.000.
Lo que hiciste provocó una gran indignación pública, y muchos cazarrecompensas te están observando, queriendo capturarte. Pero debo admitir que la banda de Van der Linde tiene una gran influencia en el oeste. Una banda que puede enfrentarse directamente a la agencia de detectives Pinkerton hace que muchos cazarrecompensas se acobarden. Debido a las luchas de poder entre algunos peces gordos de arriba, así como a las leyes estatales y a la persecución de Pinkerton por parte de varios sindicatos, actualmente todavía estás a salvo. Sin embargo, limpiar tu identidad no es tarea fácil. Los peces gordos de arriba sin duda no lo aprobarían. El sheriff Malloy le dijo a David con impotencia. Para los asesinos o ladrones comunes, en realidad es bastante fácil limpiar sus nombres siempre que se unan a los alguaciles federales, o incluso utilizando una gran suma de dólares para sobornar a través de contactos y lograr que se eliminen sus antecedentes penales. Sin embargo, el impacto del incidente de Blackwater Town fue demasiado grande. Más allá de los $150.000, también influyó en el hecho de que la banda de Van der Linde masacró a un gran número de policías, detectives de Pinkerton, alguaciles federales e incluso a algunos civiles inocentes durante su huida. Aunque David aportara $150.000 para solucionar este problema, la indignación pública que ya se ha producido complicaría aún más la situación. Nadie quiere asumir la culpa, porque una vez descubierta, desataría la ira pública y se convertiría en un arma para que sus oponentes políticos los atacaran. A David no le sorprendió que el sheriff Malloy supiera esas cosas. De hecho, para el sheriff Malloy, incluso si descubriera que la banda de Van der Linde estaba en Valentine, no intervendría siempre y cuando no causaran problemas. Suena un poco ridículo, pero esto implica cuestiones legales federales y factores de legado histórico. La federación existía anteriormente como una colonia inglesa. Las 13 colonias eran entidades independientes, administradas directamente por Inglaterra. Tras la Guerra de Independencia, se inició la Federación Unida, pero cada estado conservó un grado considerable de autonomía. Es decir, cada estado tiene sus propios órganos legislativos y administrativos, su propia constitución, leyes y ciudadanía, y gestiona sus propias finanzas internas, impuestos, cultura, educación y otros asuntos de la administración pública. La división de poderes entre la federación y cada estado miembro está estipulada en la Constitución Federal. Si la Constitución Federal entra en conflicto con la Constitución de un estado miembro, prevalecerán la Constitución y las leyes federales. En esta época, $150.000 representan un acontecimiento de gran importancia que podría conmocionar a toda la federación. El asunto de la banda de Van der Linde ya ha alcanzado un nivel de preocupación federal, por lo que el sheriff Malloy es muy consciente de las implicaciones. Sin embargo, la expresión de David no cambió por las palabras del sheriff Malloy. Él ya había pensado en una solución para estos asuntos hacía mucho tiempo. Entonces el sheriff Malloy oyó a David decir con calma. ¿Qué tiene que ver conmigo el robo cometido por Davie Callender? El sheriff Malloy quedó atónito por un momento. Le costó mucho reaccionar. Comprendió lo que David quería decir. Entonces, señor Callender, quiere obtener una identidad completamente nueva, ¿es así? Al sheriff Malloy le pareció una idea brillante. La dificultad de crear un nuevo archivo no era elevada y se trataba de un asunto muy sencillo. Era igual que cuando los inmigrantes extranjeros querían obtener una identidad legal en la federación. En la actual federación, un gran número de personas de todo el mundo entran en ella a través del contrabando ilegal u otros canales para buscar trabajo y sobrevivir aquí. La federación no solo no tomó medidas enérgicas contra este tipo de situaciones, sino que mantuvo una actitud acogedora. Porque esto aumentaría el número de votantes en sus manos, y cuanto mayor sea la población, mayores serán los ingresos fiscales que recaudará la federación. Muchos funcionarios de nivel medio también podrían obtener beneficios durante el proceso de tramitación de identidades. David ascendiendo. Solo necesitaba una identidad legal para poder ser propietario de sus bienes. En realidad, hacer esto aún conllevaba algunos riesgos. Si alguien testificara que era Davie Callender, el criminal que había cometido el gran robo, aún podría presentar una demanda en su contra. Sin embargo, eso requeriría pruebas suficientes. Este asunto es relativamente sencillo. Costará unos $3.000 si puedo tramitar una nueva identidad para el señor Callender, dijo el sheriff Malloy. David frunció ligeramente el ceño.
Para él, $3.000 no era mucho, pero normalmente, tramitar una nueva identidad legal solo costaba unos pocos cientos de dólares, como máximo no más de 500. ¿Acaso el Sheriff Malloy se creía estúpido y rico, y quería sacar provecho de ello? Al ver el mal aspecto de David y que no respondía, el Sheriff Malloy explicó apresuradamente. Señor Calander, este dinero no es para mí. Una identidad legal normal solo cuesta unos cientos de dólares, pero su situación es diferente. Hay cosas que no se pueden ocultar a los demás. Aunque solicitaba una identidad completamente nueva, en realidad, su identidad original podía rastrearse fácilmente. Al fin y al cabo, todo lo demás podía falsificarse, pero las fotos no. El personal de procesamiento podía hacer la vista gorda, siempre y cuando hubiera suficientes dólares. Esto era solo para David. Si fuera Dutch quien viniera a encargarse de esto, ni lo pienses, sería completamente imposible. En la Federación, especialmente en el caso de las organizaciones criminales de tipo pandilla, la responsabilidad principal recaía en el líder de la pandilla. Tras escuchar el relato del Sheriff Malloy, David comprendió el problema y sonrió de inmediato. Entonces le pediré disculpas, Sheriff Malloy. Haré que Donald envíe el dinero más tarde. Espero que la nueva identidad legal pueda emitirse lo antes posible. El Sheriff Malloy también sonó y dijo: por supuesto. Siguiendo el procedimiento habitual, la emisión de los documentos legales del señor Calander tardará como máximo 5 días. En esta ocasión, lo estamos tramitando como una solicitud de inmigración. El señor Calander es descendiente de un aristócrata europeo, pero esto le obligará a cambiar su apellido. En la Federación, tener el mismo nombre es muy común. Por ejemplo, el nombre David es muy genérico. Pero los apellidos son diferentes. Es casi imposible tener el mismo apellido. Vayamos con Lander, David Land. David dijo con naturalidad. Está bien, el señor Calander es sin duda una persona muy tranquila, dijo el Sheriff Malloy con impotencia. Aunque solo había una palabra de diferencia entre David Calander y David Land, nadie pudo aportar pruebas que demostraran que eran la misma persona. Aunque el caso llegara a los tribunales, ningún juez lo apoyaría. La Federación es un lugar que valora la evidencia. Para David, haber podido resolver el problema de la identidad legal supuso un gran avance. Solo entonces pudo ser propietario legal de más negocios. Tras haber ejercido como sheriff en Valentine Town durante tantos años, era natural que Malloy tuviera algunos contactos. La solicitud de la nueva identidad de David se presentó rápidamente. El personal de procesamiento miró la foto de David y una leve sonrisa apareció en sus labios. Esto era realmente, demasiado directo. Pero, ¿qué tenía esto que ver con ellos? El parecido físico no puede utilizarse como prueba de un delito. No se puede arrestar a alguien como criminal buscado solo porque lo parezca. La Federación es un lugar que valora las pruebas. Por supuesto, jamás admitirían que fue la gruesa pila de dólares lo que los cegó. Mientras David esperaba a que llegaran los documentos de identidad legales, Donald también llevaba gente a Strawberry Town para iniciar el negocio de la destilación ilegal de licor. Siguiendo el método anterior, Donald envió un lote de licor casero al departamento de policía de Strawberry. Esto obtuvo fácilmente la aprobación de todo el departamento de policía. En comparación con la próspera Valentine, la economía de Strawberry Town era claramente mucho peor. Antaño famoso por la fiebre del oro, ahora se había convertido en un pueblo maderero. Y debido a la prohibición, la ciudad estaba perdiendo una gran cantidad de ingresos fiscales. En la actualidad, el tabaco y el alcohol siempre han representado la mayor parte de los ingresos fiscales. El alcalde Timmins de Strawberry Town siempre había querido convertirla en una ciudad turística para impulsar el desarrollo económico de toda la localidad. El negocio de destilación ilegal de David se desarrolló sin problemas aquí. Porque Strawberry Town era demasiado pequeña, con una población residente de menos de 2.000 habitantes, y aunque el turismo se estaba desarrollando, claramente aún no había dado buenos resultados. No había ninguna otra banda reunida allí, así que después de sobornar al sheriff Reed, básicamente no encontrarían ninguna resistencia. Por supuesto, precisamente debido a la situación del pueblo, las ventas diarias de licor casero no eran elevadas. Donald llevaba 3 días allí, utilizando el método de compra en grupo, rápidamente se extendió por todo el mercado de licor ilegal de Strawberry Town.
A $1,8 la botella, el aguardiente casero, comparable al whisky famoso, fue sin duda una gran ventaja para los borrachos. Actualmente, en Strawberry Town, se podrían vender unas 200 botellas de licor casero al día, a veces incluso menos de 200. Ese ya era el límite del pueblo. Sin embargo, eso también significaba que David ganaría $200 diarios. Sumando las cifras de ventas de Valentine, David ahora ganaba más de $1000 al día. Sin duda, esta cifra era aterradora, incluso para muchos magnates de la Federación. La cuestión más importante era que el licor casero de David no tenía que pagar los elevados impuestos sobre el alcohol. La ley seca fue un movimiento muy interesante porque sus regulaciones establecían que la venta y el transporte eran ilegales, mientras que la compra y el consumo en sí mismos no lo eran. Así que, al caer la noche, los subordinados de Donald vendían licor ilegal en el pueblo. Los residentes también lo compraron como algo natural. Esto era prácticamente lo mismo que hacerlo abiertamente. Y los agentes de policía, aunque pasaran por allí, harían la vista gorda. Quizás la única persona descontenta era el dueño de la tienda de comestibles de Strawberry Town. Porque su negocio secundario era destilar licor casero, y claramente, su licor casero no se podía comparar con el de David. No estaba ni remotamente al mismo nivel. Maldita sea, ¿por qué me robaron todo mi negocio? Estos malditos forasteros. El dueño de la tienda de comestibles de Strawberry Town era un hombre muy calculador. Todos los días maldecía al carnicero del pueblo porque su puesto de carne estaba en un lugar muy visible a la entrada de Strawberry Town. Esto provocó una caída drástica en las ventas de carne en su tienda, ya que cada vez más gente prefería comprar en la carnicería. Si bien la producción ilegal de licor era un negocio secundario para él, debido a la ley seca, era más rentable que la propia tienda de comestibles. Por supuesto, su método difería de la connivencia de David con la comisaría. Aunque elaborara una tanda de aguardiente casero, no lo vendería todo de una vez. En cambio, solo se lo vendería a unos pocos amigos viejos y conocidos. Aún así, le reportaba unos ingresos muy considerables cada mes. Esos malditos bastardos están compinchados con la comisaría. ¿Acaso esos policías se quedan ciegos en cuanto cae la noche? Hay muchísima gente vendiendo licor ilegal en la intersección, incluso justo enfrente de mi tienda. Reciben el dinero de los contribuyentes pero no hacen absolutamente nada. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Tengo que encontrar la manera de detenerlos. 2. El dueño de la tienda, rápidamente ideó una solución. Históricamente, la promulgación de la ley seca por parte del gobierno federal sería algo que ocurriría 20 años después, pero antes de eso, los movimientos a favor de la prohibición ya se habían estado extendiendo por los diversos estados de la federación durante casi medio siglo. Los primeros impulsores del movimiento de prohibición fueron los puritanos que emigraron de Inglaterra. Los puritanos creían que el alcohol era la raíz de todos los delitos y que debían prohibirse. El surgimiento del movimiento feminista también dio un impulso significativo al movimiento prohibicionista. El alcoholismo masculino provocó numerosos problemas de violencia, y la mayor parte del dinero que ganaban se destinaba a comprar alcohol, lo que hizo que las mujeres desarrollaran un profundo odio hacia la bebida. Strawberry Town practicaba la prohibición porque allí vivían muchos puritanos, y Timmins pudo ser elegido alcalde de Strawberry Town porque contaba con su apoyo. 2. Puso sus ojos en el alcalde de la ciudad, Timmins. Tras haber vivido tantos años en Strawberry Town, era natural que tuviera algunos amigos puritanos. Uniéndose a estos amigos puritanos, buscó al alcalde Timmins, con la esperanza de que diera un paso al frente para expulsar a estos forasteros. Lo siento mucho, señor 2, pero como usted sabe, Strawberry Town es una ciudad turística y no tengo autoridad para expulsar a nadie. Si han infringido la ley, eso es asunto de la comisaría. Quizás puedas ir a la comisaría a denunciarlo. Aunque Timmins fue el impulsor del movimiento de prohibición en Strawberry Town, él mismo no era puritano. Por el contrario, estaba muy interesado en el licor casero que había aparecido recientemente en Strawberry Town. Incluso podría decirse que era un cliente importante de esos vendedores ambulantes de licor casero. Porque había comprado 10 botellas a la vez, cumpliendo él solo el requisito para el descuento por grupo. Entonces, ¿por qué querría ahuyentar a esos vendedores ambulantes de licor ilegal? Ciertamente no estaba dentro de sus competencias.
Este resultado claramente no satisfizo a Dos, pero no tenía motivos para rebatirlo. Quizás podríamos llamar a los agentes de la ley seca para que vengan y los arresten. Uno de los puritanos propuso su idea. Vender licor ilegal era ilegal, pero en un lugar pequeño como Strawberry Town, naturalmente no habría agentes de la ley seca. En realidad, Dos no quería involucrar a los agentes de la ley seca porque temía verse implicado él mismo. Mucha gente en el pueblo sabía de sus ventas ilegales de licor. Pero por ahora, sin duda esta era la mejor opción. Así que Dos y varios de sus amigos puritanos escribieron juntos una carta a la Federación, denunciando la actividad ilegal de personas que vendían licor casero en Strawberry Town. Donald desconocía estos asuntos porque en ese momento estaba lidiando con problemas con el departamento de policía de Strawberry Town. El codicioso Sheriff Reader, tras ver que el licor casero de David se hacía popular en Strawberry Town, pareció que recibir tan solo $300 al mes era simplemente demasiado poco. De esos $300, aún tenía que repartir 100 entre los demás policías. Solo pensarlo le partía el corazón. Entonces llamó a Donald a su oficina y le exigió un aumento en la participación mensual en dólares. Señor Donald, debe saber que sus actuales están teniendo un impacto muy significativo en toda la ciudad de Strawberry Town. Últimamente, muchos vecinos han estado denunciando casos a la comisaría, y yo he silenciado todos esos asuntos. Pero la presión sobre los funcionarios es enorme, y mi presión también lo es. Si sigo permitiendo que continúen así, podría resultarme difícil ser reelegido en las elecciones de fin de año. Existen dos tipos de alguaciles municipales: los designados y los electos. Un alguacil municipal electo no pertenece al gobierno federal, sino que es empleado por los residentes del municipio. Es evidente que el Sheriff Reader era un sheriff electo, no designado. Tenía que enfrentarse a elecciones una vez al año y solo podía permanecer en el cargo si ganaba. Entonces, Sheriff Reader, ¿cuántos dólares cree que serán apropiados? Donald preguntó sin rodeos. Comprendió, naturalmente, que el Sheriff Reader había dicho todo aquello sin otro motivo que el de querer más dinero. El Sheriff Reader tampoco dudó, abriendo la palma de la mano con decisión y levantando 5 dedos. $500. ¿Está loco, sheriff? Ni siquiera en Valentina el sheriff Malloy pediría tanto. Donald no se esperaba que el sheriff Reader fuera tan codicioso. Eran $500. Aunque no era mucho para su negocio. Pero solo llevaban unos pocos días trabajando en Strawberry Town, ni siquiera 5. Si Donald accedía a las exigencias del sheriff Reader con demasiada facilidad, temía que el hombre le pidiera una parte aún mayor el mes siguiente. No, 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 señor Donald. $500 pueden ser una gran suma para otros, pero para ustedes no es mucho, ¿verdad? Mientras estés dispuesto a pagar esta cantidad, te garantiza que tu negocio de licor ilegal tendrá vía libre en Strawberry Town. El sheriff Reed subió un cigarro y habló con solemne seguridad. Donald no estuvo de acuerdo de inmediato. Porque ese dinero no provendría de él, sino de David. No podía tomar una decisión en nombre de David. Señor Reed, no puedo tomar una decisión sobre este asunto. Necesito informarlo al señor Callender. Si el señor Callender está de acuerdo, entonces, naturalmente, no tengo ningún problema con ello. Con unas ventas diarias de alrededor de 200 botellas de licor casero en Strawberry Town, Donald ganaba 30 centavos por botella, lo que ascendía a casi $1.800 al mes. Por supuesto, esas eran solo las ganancias de la venta ilegal de licor. Aún tenía que pagar los salarios de sus subordinados y cubrir los gastos de transporte. Casi $1.000 seguían llegando a su bolsillo cada mes. Y, obviamente, la cantidad que llegara a manos de David sería aún mayor. En realidad, ya eran $300 o $500, ninguna de las dos cantidades era particularmente grande. Espero con interés sus buenas noticias, señor Donald, dijo el sheriff Reed con una amplia sonrisa, confiado en que David tomaría la decisión correcta. Tras regresar a Valentina al día siguiente, Donald le comunicó la noticia a David de inmediato. David frunció ligeramente el ceño. Sabía desde hacía tiempo que el sheriff Reed era codicioso, pero no se esperaba que ni siquiera pudiera esperar un mes. Si lo hubiera sabido antes, habría reemplazado a toda la fuerza policial de Strawberry Town cuando fue a rescatar a Mecca. Dáselo a él. La voz de David era un tanto fría. En su mente, ya había incluido al sheriff Reed en su lista de personas a las que juzgar. En efecto, $500 no era mucho.
David incluso había planeado aumentar las participaciones del Sheriff Malloy y del Sheriff Reed a esa cantidad en 1 o 2 meses. Pero ofrecerlo voluntariamente y ser amenazado por ello eran dos cosas distintas. Es evidente que el Sheriff Reed estaba utilizando el negocio del licor ilegal para amenazar a David. Y, salvo imprevistos, cuentos amenazas se repetirían una segunda, tercera o incluso más veces después de la primera. La gente codiciosa era como un pozo sin fondo. Simplemente, David necesitaba tiempo para madurar en ese momento. Y hoy, la identidad legal que el Sheriff Malloy le había proporcionado llegó por correo. Ahora podía comprar activos y solicitar préstamos bancarios a nombre de David Land. Como usted ordene, señor Calander. Donald quiso decir algo, pero al ver la expresión sombría de David, guardó silencio. David sacó $1000 y se los dio a Donald. Ya que el señor Reed recibe 500, el Sheriff Malloy, naturalmente, no debería recibir menos. Dale este dinero al Sheriff Malloy la próxima vez que entregues el licor. En términos relativos, trabajar con el Sheriff Malloy fue mucho más agradable para David. Quizás por eso el Sheriff Malloy había podido ejercer como sheriff en Valentine durante más de una década. Aunque le gustaba el dinero, también sabía cómo seguir las reglas. Campamento Mirador Herradura. A su regreso, Arthur le dio el licor casero a su tío. Tras probar un sorbo, el tío exclamó: ¡qué sabor tan embriagador! Arthur, ¿me puedes decir dónde lo compraste? Sin duda, se trata de una bebida alcohólica totalmente nueva. Quienquiera que la haya elaborado le dedicó mucho esfuerzo, pero solo la venden como aguardiente casero. En mi opinión, es incluso más embriagador que el whisky. Arthur también sonó y dijo: el sabor es realmente bueno. En Valentine Town, mucha gente vende este tipo de licor casero. Yo tampoco sé quién lo vende. En ese momento, Arthur hizo una pausa, pensando en arrepentirse en David. Ya sabía de antemano que David se estaba preparando para entrar en el negocio del licor ilegal, y ahora que se vendía una gran cantidad de licor ilegal en Valentine, sin duda tenía algo que ver con David. Ese licor casero tan bueno probablemente cuesta $2,5 la botella, ¿verdad? Preguntó el tío mientras bebía. Arthur dijo: no, solo son $2. El tío se sorprendió un poco. Oh, ese precio es realmente tentador. En realidad, para el tío no suponían mucha diferencia si eran 2 o $2,5. De todas formas, no tenía dinero. Tras una breve charla con el tío, Arthur fue a casa de Dutch para llevarle a Molly unos cosméticos que ella le había pedido que le comprara. Molly, o sea, era la amante de Dutch. Nacida en una familia adinerada de Dublín, conoció a un holandés mientras buscaba aventuras en Estados Unidos y se unió a la banda de Van der Linde. De hecho, Molly no se llevaba bien con la mayoría de los miembros de la pandilla. Aparte de Dutch, Arthur era el único con quien podía hablar. Arthur también le traía cosas con frecuencia. Por supuesto, Molly pagaba, incluyendo una recompensa para Arthur. Y como los hermanos Callender ya no aceptaban encargos de cobro de deudas, Strauss se puso en contacto con Arthur, con la esperanza de que pudiera ayudarle a cobrarlas. Aunque a Arthur no le gustaba especialmente ese tipo de trabajo, no se negó.